Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva masterclass de Insenia Design School. Para los que no nos conocéis todavía, a nosotros a través de Instagram, somos una escuela de diseño. Impartimos varios máster en diseño de interiores, tanto en modalidad presencial en nuestro centro de Madrid, nuestras aulas en el centro de Madrid, como la posibilidad de nuestra formación online con alumnos pues repartidos, puedo decir que por todo el mundo. Así que, bueno, cada 2 semanas solemos organizar estas masterclass en las que siempre buscamos un tema relacionado con el diseño y la arquitectura de interiores que pueda ser de interés. Y en esta ocasión, bueno, pues es en respuesta a una petición que tenemos muy a menudo, que es el tema de los textiles. Hablar de los textiles en decoración, tendencias, funcionalidad, esos aspectos técnicos del textil que a veces se nos olvidan, ¿no? Que el textil no es solo algo decorativo, sino que también puede tener otras funciones y que también a la hora de elegir un textil hay que tener en cuenta su función, ¿no? Para qué lo vamos a usar. Entonces, bueno, pues hoy contamos con la presencia de Cristina Rodríguez Goitia, que es profesora de Insenia, estilista, titulada en diseño de interiores y que es una auténtica experta en decoración. Como esta masterclass es en formato híbrido, lo que llamamos híbrido, que es presencial y online. Como veis, tenemos aquí con nosotros acompañándonos en sala y también estáis muchos de vosotros online para el tema de la... También está ahí. Pues nada, sin más, yo creo que te cedo la palabra, Cristina. Creo que tú ya puedes, tu micro funciona, ¿verdad? Sí. Pues fenomenal. Yo apago el mío y te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todo. Como le he dicho a María, no os conozco a casi ninguno, ¿no, María? No hay antiguos alumnos. Cosa que... Sí, una antigua alumna. Menos mal, porque siempre digo que es súper importante esta parte. Yo me pasé 4 años en la carrera, en arquitectura interior, y la verdad es que no vimos absolutamente nada de textiles más allá de existen los textiles, ¿no? En la carrera profesional, como ha dicho María, yo ahora, aunque soy arquitecto interior, me dedico prácticamente en exclusividad a hacer estilismo de decoración, que no sé si sabéis lo que es, pero es publicar o hacer reportajes fotográficos o de vídeo de esas casas que terminan otros interioristas o decoradores o arquitectos y que les falta ese punch final que es el estilismo, ¿no? Que es súper importante porque es lo que deja rematada la vivienda, el hotel, el restaurante, etcétera. Entonces yo en realidad me dedico a hacer estilismo efímero para esos reportajes que luego veis publicadas en las revistas, en Interiores, en AD, en Nuevo Estilo, etcétera. Entonces esas casas no están como las vemos publicadas, sino que hay una mano detrás como una hada madrina que para el reportaje llega, hace clean y las customiza, las maquea, las estiliza para que den el resultado eso de que todos sabemos de es una casa de revista, ¿no? Entonces, os cuento esto también un poco para que sepáis por dónde vengo, pero que para que sepáis que una parte importantísima del estilismo son los textiles, que al final muchos interioristas o decoradores no terminan de rematar. Piensan o a veces por pensarlo o a veces por presupuesto o por circunstancias de los clientes, tapizan un sofá y ya está, tapizan una butaca o tapizan un cabecero o ponen el cortinaje, pero no se dan cuenta en lo que luego implica el añadir cojinería, almohadones, incluso vamos a hablar de manteles o de toallas, ¿no? Que muchas veces es lo que puede dar ese carácter a lo mejor a un aseo de cortesía en el que no hemos podido intervenir mucho, pero a lo mejor con unas toallas potentes o con un papel pintado, que muchas veces también lo metemos dentro de los textiles, le puede dar ese carácter a una estancia o a un proyecto en general. Yo os voy a enseñar una clasificación que no viene en ningún sitio, luego quedará colgada, por supuesto, pero es una clasificación que he hecho yo a lo largo de los años para que entendáis un poco los textiles. Como os digo, el mundo del textil es infinito y muchas veces yo a los alumnos, ella lo sabe, a los alumnos les digo que muchas veces puede ser el 50% de un proyecto de decoración, no de interiorismo, de decoración, o incluso un 70%, que incluso podemos partir
de un textil para recrear el resto del proyecto. Es decir, el pensar qué textil más maravilloso, pues a partir de aquí voy a crear mi proyecto de decoración de este dormitorio o de este salón o de este cuarto de estar, ¿vale? Entonces, primero vamos a empezar, sí, vamos a empezar por una parte más técnica, que es, como os digo, una clasificación que yo he hecho a lo largo de los años para que vosotros, o bien cuando empecéis a estudiar, o bien cuando os lancéis al mundo laboral, no vayáis a una tienda de textiles y no sepáis por dónde empezar, porque es que además, perdón, en una tienda de textiles con un poco de calidad y de nombre puede haber 100.000 referencias de textiles entre los propios, las referencias que puedan tener de otras marcas, etcétera. Entonces, claro, llegas allí y estás como un elefante en una cacharrería que no sabes ni qué pedir, ¿vale? Todos sabemos que podemos empezar a pensar en los colores que necesitamos para nuestro proyecto, en las texturas, en las calidades o incluso en el precio. Pero para que estos baremos los podamos manejar bien, necesitamos saber otras características, que es por lo que voy a empezar, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a empezar. Yo lo he clasificado en tres cuerpos para que vosotros sepáis un poco cómo enfrentaros al mundo textil cuando vayáis a una tienda de alta gama o cuando vayáis a una tienda más pequeñita o cuando incluso vuestro tapicero os proponga textiles que él tiene, ¿no? En cuanto a composición, habría dos tipos de composición de las telas o de los tejidos, ¿vale? Naturales y artificiales. Los naturales se dividen a su vez en de origen animal y de origen vegetal, ¿vale? Y son 4, no nos volvamos locos, no hay más en el mundo que 4 textiles naturales. 2 de origen animal son la seda y la lana, ¿vale? Si os queréis pensar, pues los gusanitos y las ovejitas. Y 2 que son vegetales, que son el algodón y el lino. Hasta ahora no se ha descubierto, porque esto no se inventa, se descubre, porque el origen es natural, más textiles naturales que la seda, la lana, el algodón y el lino. No hay que volverse loco. Esos son los textiles 100% natural, ¿vale? Luego los artificiales, son aquellos que están fabricados en un laboratorio, que ya se han cogido fibras con otros materiales, con otros no sé qué, y se han empezado a hacer tejidos o fibras, ¿no? Infinidad de ellos. Os he puesto aquí algunos, los más representativos. El nylon, rayón, PVC, poliéster, casi todo al final tiene una mezcla de poliéster, neopreno, polidamidas, licras, etcétera, ¿vale? Pero no nos volvamos locos. La composición de los textiles solo se divide en 2 grupos, son naturales o artificiales. Y si son naturales hay 4 y si son artificiales hay muchísimos y a lo mejor ahora mismo están inventando otro que le van a llamar no sé qué, ¿vale? Vale. Luego hay unos, os lo he puesto con asterisco, ¿vale? Que pueden ser tanto naturales como artificiales, que dentro de tejidos y no serían textiles como tal, porque con estos tejidos puede, por ejemplo, confeccionar cortinas, se puede hacer otra serie de cosas, alfombras, a lo mejor algún tapizado un poco más duro, pero no se puede hacer ciertas cosas. Entonces, lo diferencio entre tejidos y textiles, ¿no? Que serían, por ejemplo, las fibras, que pueden ser o naturales o artificiales. Las naturales van a ser todas estas, alga, yute, rafia, mimbre, coco, cáñamo, sisal, etcétera. Y las artificiales van a ser las mismas, pero de imitación. Es decir, algo que está hecho con los tejidos que hemos visto antes, con una polidamida, con un rayón, con un nylon, pero que imita un sisal, o que imita un cáñamo, o que imita un alga, por el grosor que tenga, por el color o por tal, ¿vale? Lo mismo nos pasa con la piel. Es un tejido, pero no sirve como textil a veces, pues por ejemplo, para una cortina. Es raro ver, o sea, todo se puede inventar en el mundo, pero es raro cortina de piel. Pasa con la piel exactamente lo mismo que las fibras, que puede ser o piel natural, que es lo que todos conocemos, pues una alfombra de piel de vaca, un cojín de cebra y tal, que cada vez está más en desuso porque ya somos más eco y más bio y más no sé qué y no vamos a matar a los pobres animalitos. Y lo que ahora se intenta más es hacer esto de imitación o artificial, que es lo que habitualmente se llama polipiel, que al final no deja de ser otra vez lo mismo, hecho algo con fibras artificiales, con polidamidas, con nylones, con lo que sea, y que imita a una piel natural, ¿vale? No os volváis locos porque no hay más en el mercado, no hay más en el universo
que esta clasificación en cuanto a composición, ¿vale? El siguiente grupo, un poco para cómo se clasifican estos textiles, sería cómo lo hemos tejido o cómo se ha tejido en fábrica, ¿vale? No sé si conocéis que cada tejido hecho por unos hilos o unos tejidos que caen verticalmente, que se llama la trama, y unos que pasan por urdimbre. Vosotros sois muy jóvenes todos, pero nosotros, María y yo, hemos tenido el telar de la señorita Pepis, ¿no? Que era simplemente un telar con unos, vamos a llamarlo, hilos, cuerdas, tejidos verticales y una que se pasaba horizontalmente, ¿no? Como están hechos también casi todos los tejidos. La vertical se llama trama y la horizontal se llama urdimbre. Como tú hagas pasar esta urdimbre sobre la trama, va a crear una serie de tejidos o no. Por ejemplo, lo normal es que pase una por debajo, una por arriba, una por debajo, una por arriba, ¿no? En el telar. Pero si yo, por ejemplo, paso 3 por debajo, 3 por arriba, 3 por debajo, 3 por arriba, se crea un tejido especial, que es, por ejemplo, la pana. Si veis estas huecos, estas calles que tiene la pana, simplemente es porque puede ser de cualquier tejido que hayamos visto en la clasificación anterior, puede ser una pana de algodón, puede ser una pana de lana, puede ser una pana de poliéster, ¿vale? Pero lo único que estamos haciendo es ir al segundo grupo de clasificación, que es como la he tejido yo, que es pasando 3 tramas por abajo, 3 tramas por arriba, o 5 por abajo, 5 por arriba, y la entrecalle te va a quedar más gruesa, ¿vale? Otros tipos de confección, de tejido, vamos, el terciopelo, por ejemplo. El terciopelo igual podemos tener un terciopelo de seda, una composición natural, podemos tener un terciopelo de algodón que sea natural o podemos tener un terciopelo de poliéster, ¿vale? O sea, el terciopelo no quiere decir que sea de un material o de otro, de una composición u otra, es la forma de tejerlo. El terciopelo, esa timbre que pasa por la trama es pilosa, no tiene pelitos, o sea, se le ha hecho un tratamiento anterior, como cuando cogemos el cabello y hacemos así, y es peloso, por eso lo de terciopelo. Entonces, al pasarlo por la trama, lo que hace es que tenga ese pelito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener un terciopelo de algodón o un terciopelo de seda o un terciopelo de poliéster que sea artificial, ¿vale? Entonces, si lo vais tocando, veis que por ejemplo, este tejido que vais a tocar sería con doble tratamiento de tejido. Por ejemplo, el bordado es otro tratamiento. Nosotros podemos tener un bordado de algodón o un bordado de seda. ¿Qué significa el bordado? Que sobre ese tejido primario, que sí que la trama y la urdimbre se pasa, luego cogemos algo con una aguja, si es artesanal, y bordamos con otro tipo de color o de material o de tela, ¿no? Entonces, sobre por ejemplo, una loneta, pues bordamos otro. Pues por ejemplo, el terciopelo está más bordado sobre una de las telas, ¿vale? Entonces, la chenilla, que muchas veces se confunde el terciopelo con la chenilla. El terciopelo suele ser más caro en comparación con la chenilla porque ese pelo de la urdimbre es piloso, ¿no? Como os he dicho. Y la chenilla, sin embargo, tiene otro tratamiento en cuanto a tejido, que es que una vez pasada por la trama y la urdimbre, se pasa una cuchillita a nivel milimétrico y el pelito que está por encima de la urdimbre se corta. Entonces, al final, parece también como con pelo, pero sin embargo, el terciopelo y la chenilla tienen una forma de tejerse diferente, ¿vale? Por eso casi siempre la chenilla suele ser más barata que el terciopelo, porque el terciopelo todo el hilo es piloso y la chenilla no es piloso, sino que se corta y entonces al desgarrarse se queda ese pelito. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que os digo, la chenilla es más barata normalmente que el terciopelo. Depende. Si yo tengo, por ejemplo, un terciopelo de algodón 100%, va a ser más caro que si yo tengo una chenilla de algodón 100%, casi siempre va a ser más caro que un terciopelo de poliéster, ¿vale? Entonces, vuelvo atrás un momento, dicho esto, para que veáis, por ejemplo,
que en la composición he dividido en grupos naturales y artificiales. ¿Qué pasa cuando estos se mezclan? ¿Vale? Que nos dan estos tejidos que muchas veces vemos el porcentaje, ¿vale? O sea que vemos 30% de algodón, 70% de poliéster, 30% de... Puede ser un tejido totalmente artificial, porque sea 30% de rayón, 20% de nylon y 50% de poliéster. Los tres componentes son artificiales, o puede ser 50 y 50, que es lo más habitual en el mundo, ¿no? Casi siempre, a no ser que sea una ropa que exclusivamente sea de algodón, incluso muchas que a veces nos pone algodón, casi siempre es lo que llamamos 50-50. O sea, cuando en una tienda de textil te digan 50-50, siempre va a ser 50 de algodón, 50 de poliéster, ¿vale? O sea, ya la gente, los profesionales no pierden el tiempo ni en decirte 50 poliéster, 50 algodón. Cuando te dicen, y esto no, esto es 50-50, ¿no? Entonces es 50 de algodón, 50 de poliéster. Si son naturales 100%, van a ser de estos cuatro materiales. Si no, pueden ser ya artificiales porque tengan la mitad de natural y la mitad de artificial, o todo de artificial, o un porcentaje muy pequeñito de seda, que a lo mejor es lo que le da ese brillo que tiene la seda, porque tenga un 10% de seda y un 80% de rayón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, casi siempre los tejidos más accesibles van a ser 50-50. ¿Qué pasa con los naturales? Siempre van a ser de más calidad, siempre van a ser para unos proyectos de muchos más aspiracionales, siempre van a ser al tacto muchísimo más maravillosos. También hay que decir que siempre van a ser mucho más delicados, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta también en cuanto al coste y el presupuesto que tenéis, y sobre todo al mantenimiento. O sea, por ejemplo, unas cortinas de seda 100% es una cosa maravillosa, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con unas cortinas 100% de seda? Pues que son, primero, súper costosas, y segundo, son súper delicadas. O sea, tú no le puedes decir a tu cliente, pon unas cortinas 100% seda y luego lávalas en la lavadora o lávalas a mano. Ya sabes que si pones unas cortinas 100% seda, cada X tiempo, depende de la higiene de cada cliente, pues lo va a tener que llevar 1, 2, 3 veces a la tintorería, a una tintorería especial, etcétera, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis también en cuenta en cuanto a costes y delicadeza. Pasa exactamente mismo que con la ropa. O sea, te compras un jersey de cashmere, de lana de cashmere, es maravilloso al tacto, pero madre mía, lo tienes que tratar mejor que un hijo, para que no les hagan pelotillas, para que no te encoja, para que no sé qué, ¿no? Entonces, en cuanto a los textiles de decoración, pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, lo que os decía, terciopelo, chenilla, bordados, damasco. El damasco muchas veces puede estar impreso, ¿vale? Porque se hayan hecho sobre la primera tela base una impresión, ahora casi siempre son en digital, o porque esos dibujos de damasco hayan sido bordados, o una tela que se haya unido a la tela principal, ¿vale? Entonces, todos estos son textiles que tienen una clasificación por cómo están tejidos, ¿vale? Y la tercera clasificación, que yo, como os digo, esto me lo he inventado a base de experiencia, para que vosotros entendáis, serían los estampados, ¿vale? Los estampados se pueden dividir en 3 grupos. El liso, todos sabemos lo que es un liso, una tela monocromática de un solo color, punto. El falso liso, esto es un liso, ¿vale? Esto es un lino, si no me equivoco, ¿no? Es que lo veis. Entonces, si lo queréis tocar, lo veis cómo tiene esa caída. Es 100% lino. ¿Qué pasa? Que es una tela totalmente natural, que tiene una caída maravillosa, pero que es súper delicada. Posiblemente va a encoger, posiblemente no, se va a arrugar una barbaridad, y luego va a ser mucho más delicado que si tú tienes un 50 lino, 50 poliéster, por ejemplo, ¿no? Que además he de decir que ahora las telas artificiales están tan bien conseguidas, que yo es lo primero que he dicho, esto es un lino 100% si no me equivoco, porque hay veces que ya estas telas artificiales están tan bien conseguidas que te cuesta saber si tienen algo de telas artificiales,
Entonces, no pasa nada porque la tela sea artificial o tenga un porcentaje de tela artificial. O sea, no os preocupéis que no se va a caer el mundo porque a lo mejor esto en vez de ser un 100% fuera un 50-50. Lo tocas y muchas veces no lo sabes distinguir, es menos delicado, es menos costoso y tiene menos mantenimiento. Voy a subir arriba por lo de los falsos lisos. Entonces, los lisos, sabéis lo que es porque no tiene más misterio. Los estampados, ahora vamos con ellos, que son algo que tiene estampado. Entre medias hay este nombre que se llama falso liso, que solo lo vais a encontrar en las tiendas de tejidos, o sea que solo no te lo va a decir el autobusero nunca, no va a utilizar este término nunca, pero sí que puedes ir a una tienda y que te digan, acabamos de recibir un falso liso. ¿Qué es un falso liso? Es esa tela que está estampada, pero que la escala del estampado es tan pequeño que cuando tú te acercas sí que ves el estampado y cuando te alejas se convierte en un liso, se convierte en una mancha de color. Por ejemplo, os he puesto aquí el bichí, ¿vale? El bichí, si es una escala normal como el bichí, pues no como la camisa que llevo yo hoy, que es una escala grande, cuando tú te acercas sí que ves los cuadraditos de bichí, todos sabéis lo que es un bichí. Y cuando te alejas, por ejemplo, si esto fuera una escala normal, verías una mancha gris, ¿no? Entonces se convierte en un liso. ¿Qué pasa? Que estas telas son muy buenas para esa transición, si queremos, por ejemplo, hacer una composición entre estampados y lisos, y el estampado es muy potente, muy maximalista, puede ser una buena transición entre el liso y el estampado, por ejemplo, para una combinación de varios cojines o de almohadones en una cama, o si vamos a solapar varios textiles, ¿vale? El bichí, os he puesto la pata de gallo. Si alguno no sabéis lo que es, lo buscamos. Vale, todas estas telas, he de deciros que tienen ya un nombre, como hay telas ya que por generaciones, por costumbre, ya se les ha puesto un nombre. Entonces vais a ir a la tienda y no te van a decir, tengo una tela de cuadraditos blancos y negros que se entrecruzan y no sé qué, te van a decir, acabo de recibir, o sea, ya hay telas que tienen su propia nomenclatura por el tiempo que llevan llamándose así. Vichy, esta fue pues porque se empezó a utilizar en la región de Vichy francesa y ya se ha quedado con esta denominación para todo el mundo, ¿vale? El príncipe de Gales, pues no sé si se lo inventó el príncipe de Gales o lo usaba mucho. Voy a poner tela porque si no me sale el hijo de Carlitos ahora, que es el príncipe de Gales, ¿vale? Que es esta tela, que no se pone en grande, que en realidad lo que hace es unas calles de pata de gallo, que ahora lo vamos a ver, ¿no? En un sentido y en otro, y luego la original con una pequeña raya roja, ¿vale? Esta es la tela Príncipe de Gales original. Este es un falso liso. Cuando yo me acerco, veo el estampado y cuando me alejo no deja de ser una mancha de color gris, ¿vale? La pata de gallo, lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, la pata de gallo ahora está súper de moda a una escala gigante. No sería un falso liso, ¿vale? Si ya es una escala muy grande, a la escala normal que estamos acostumbrados en tejidos para decoración, incluso para moda, es un falso liso. Esta sería estampado cuando nos acercamos y cuando nos alejamos gris. Si fuera una pata de gallo en amarillo, pues cuando nos acercamos es en amarillo y cuando nos acercamos es un poco más crema, ¿no? Porque se juntan. Las 1000 rayas, las telas de 1000 rayas, pues pasaría lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso que ya tienen una denominación y tú vas a ir a la tienda de textiles y no te van a decir, hemos traído un príncipe de Gales, que es esa tela, que no sé qué, que se hace a veces en los pantalones, no, te van a decir un 1000 rayas o una raya diplomático, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, por último, los estampados. Todo el mundo sabe lo que son estampados, pero con esto os digo que vuelve a pasar lo mismo. Por tradición, hay unas ciertas telas que ya tienen su nombre propio y nadie te va a explicar, por lo menos en el ámbito profesional, lo que es un tartán, ¿vale? Te van a decir, ay, pues para este proyecto que me propones, tal, tenemos un tartán. Bueno, se ha puesto ahí, o cuadro escocés, maravilloso, ¿vale? Si alguno no sabe, las vamos a ir buscando también. El toile jung es la tela por antonomasia clásica, ¿vale? Cualquier tela de cuadros, ¿vale? Inglesa,
En decoración lo suelen llamar tartán, ¿vale? Pueden ser en rojos, pueden ser en verdes, pueden ser en morados, en amarillos. Entonces tú vas a ir y te van a decir, hemos traído un tartán maravilloso. Y te van a poder decir, a lo mejor, o tú lo vas a ver en la etiqueta, que ahora vamos a eso. Ah, es 100% algodón. Ah, y además es un tartán en pana. O sea, estaríamos tocando los 3 grupos, ¿vale? O es un tartán bordado. Por composición es 100% algodón, por estampado es un tartán y en cuanto a la forma que se ha tejido, es una pana o es un tartán bordado en el que la última cuadradito se le ha hecho bordado o es un tartán de terciopelo, un poco raro, pero podríamos encontrarlo, o es un tartán pues no sé, en chenilla, ¿vale? Entonces son 3 cosas diferentes que una no quita la otra. Que sea un tartán no quiere decir que sea 50-50 o que sea un tartán en seda o que sea un tartán en chenilla, ¿vale? El toile you, que algunos habéis dicho, ay, sí, pues pasa lo mismo. Es una tela que se empezó a crear en una zona de Francia que se llama Yuy y que como es una tela, yo no sé francés, pero en francés toile es tela, ¿no? Entonces, lo que hace es representar escenas costumbristas de la época en la que se creó, pues sobre todo de campo, de gente paseando y tal. Es un dibujo repetitivo y normalmente suele ser bicromático. El original era en sanguina, en color marrón, granate, algo así, ¿no? ¿Vale? Y luego ha ido derivando también a grises, azules, a verdes, son los más comunes. Pero quizás os encontréis un toile you en morados y amarillos o en, ¿vale? Entonces ya tiene su propio nombre, que a esta tela todo el mundo en decoración le llama toile you. Entonces tú a lo mejor llegas a una tienda buscando una tela para tu proyecto y te dicen, acabamos de recibir un toile en seda y bordado. Entonces tu mente ya dice seda, composición, toile, estampado y bordado, la forma de confeccionarlo, ¿vale? Cómo está tejido. ¿El qué? Y cuarto caro. Y ya en tu cabeza hace clink, 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 ¿vale? ¿Qué más? El ICAT, no sé si lo conocéis. El ICAT mallorquín se llama Llengua. O sea, dentro ya del mundo ICAT, fijaos lo importante que pueden ser las telas, que el ICAT, no me gusta ninguno de estos, este dibujo lo podríamos llamar dibujos geométricos lavados, por deciros algo de cómo puede ser un ICAT, ¿no? En los que los extremos del dibujo están como desdibujados. Y alguien por aquí ha dicho en mallorquín, en Mallorca hay un ICAT típico oriundo de Mallorca que creo que se escribe así, que este es el más típico, ¿no? ¿No es en rojo el más típico? Ah, el azul, más mediterráneo. Vale. Pues fijaos cómo de importantes son los nombres de los textiles, que en Mallorca directamente para su tela original de la región ya tienen un nombre, ¿vale? Esto no lo tenemos por qué saber todos los que no somos de Mallorca o no somos profesores de Insenia, pero yo ya lo sabía, que es un ICAT típico de Mallorca y que lo llamáis Llengua. Y no deja de ser dibujos geométricos un poco desdibujados, ¿no? Tengo por aquí más. Damasco, como os he dicho, Damasco puede ser una forma de tejer, pero también puede ser, es este dibujo típico muy clásico en el que normalmente el fondo suele ser de un color, suelen ser bicromáticos estas telas. El fondo de un color, en este caso crema o beige, y el dibujo en este caso negro, pero puede ser rojo y el dibujo negro, o suele ser monocromático, o sea, bicromático. Y son estas, al final, florituras un poco centrales con unas ramas alrededor, que bueno, este no es un damasco, no. El jacquard, no, el jacquard es un tejido, o sea, estaría en el segundo bloque. Es una forma de tejer y casi siempre el estampado suele parecer a un damasco, pero es
no sé cómo meten la urdimbre esta, que al final te da el jacquard, ¿vale? Este es un damasco. Este lo que pasa es que es un damasco impreso, ¿no? Entonces, el otro que yo os decía en el segundo bloque es porque está bordado encima de otra tela, ¿vale? De una loneta, casi siempre suele ser. Y este es el dibujo del damasco, o sea, este es monocromático en 2 tonos, pero bueno, aquí salen un poco más monos, ¿no? Para que veáis, son premium estos ya, ¿no? Lo que es el dibujo del damasco. Entonces, con todo esto os tenéis que familiarizar porque en las tiendas de textil no te van a decir, ¿el damasco? ¿Qué es damasco? No, van a decir, acabamos de recibir un damasco en seda maravilloso o tal, ¿vale? Animal print, ¿no? Pues todos ahora mismo tan de moda el animal print, ¿no? Pues eso que te digan lo mismo. Hemos recibido una tela de cebra o un animal print. La flor de Liberty, que seguro que cuando la veáis también, ¿vale? Mucha gente lo asocia con las telas de los bebés, de que se les hacen para la ropita de cama y para los carritos y tal. Pues esto es lo mismo. Se llama Flor Liberty porque originariamente se crearon en las galerías Liberty inglesas, ¿no? Y entonces fueron ellos los primeros que la crearon y ya tiene esa denominación. Entonces, a lo mejor eres tú el que vas a la tienda y le dices al del textil, oye, vengo buscando un textil Liberty en verdes o en algodones o lo que sea, ¿vale? Y tie-dye, bueno, es algo como más que también os sonará, ¿no? Esta técnica de como que le haces un nudo y lo metes en la lavadora con un poco de lejía, bueno, pues para que sepáis que también es un textil, o sea, que a lo mejor tienen una tela de estas características y ya tiene una denominación por sí misma, ¿vale? Étnico, lo mismo todas aquellas telas que sean un poco más étnicas o más de regiones, etcétera, pues bueno, os he puesto algunas. ¿El qué? En la espiga se puede ser un falso liso según la escala que tenga, eso es. Por ejemplo, este es un falso liso. A esta escala es un falso liso, ¿vale? Lo que os quiero decir con esto es que ya hay infinidad de telas que ahora mismo no se me ocurren, no sé, pues por las más normales, que al final esto le doy un meneo yo y me lo cargo, que tienen su propio nombre. Entonces, que hay veces que no pasa nada por preguntar. Perdone, mire, acabo de empezar en el sector, que es un tartán. Pero bueno, para que sepáis que vas a ir a una tienda y que directamente, si la tela ya tiene nombre, no te van a decir, acabamos de recibir, o sea, si no tiene nombre, sí, una tela estampada con coches y carreteras. Pues no tiene nombre, ¿no? Pero que muchos de los estampados ya tienen un nombre por tradición y que directamente les nombran así, entonces para que no os volváis locos, ¿vale? Puntos a tener en cuenta, súper importante, y aquí ya me voy a levantar. Puntos a tener en cuenta y me voy a bajar porque quiero que veamos unas perchas. Esto normalmente cuando vayáis a una tienda, ¿vale? Es un catálogo y normalmente lo van a llamar, bueno, o libro o percha, ¿vale? Pero me acerco ahí. Percha y libro o catálogo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando ya, por ejemplo, elijamos nosotros una tela o la veamos en la tienda y la cojamos para tocarla, ¿no? Importantísimo. Todos estos términos que os he puesto aquí, pero que lo mejor es que si queréis os acerquéis y lo vemos tranquilamente. ¿En esa mesa que no hay nadie o aquí, que se levanten? Vale, ahora sí nos los voy pasando. Bueno, voy a empezar por abajo. El ancho, ¿vale? Las telas podéis coger toda la longitud que queráis, ¿vale? Mientras no se acabe el rollo que está en la tienda o que puedan hacer en fábrica, pero por supuesto tienen un ancho, ¿vale? El ancho es el ancho en el que se fabrica la tela. Normalmente este ancho va desde el 1,40 el estándar, desde el 1,40 hasta el 1,60, eso es más o menos lo habitual. Según el fabricante o según la marca, pueden ir desde el 1,40 hasta el 1,60. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a tener más de 1,60 de ancho de tela, ¿vale? Esto es muy importante si yo tengo que tapizar, por ejemplo, un sofá de 2 metros, ¿vale? También hay telas de doble ancho. Estas significan que casi siempre empiezan en 2,40 o algo así, ¿vale?
sobre todo suelen ser los visillos, que si ahora no sabéis lo que es los visillos, ahora lo vemos, ¿vale? Pero las telas normales, las de cortinaje o tapicería, normalmente tienen un ancho normal de 1,40 a 1,60 y es raro que sean doble ancho, ¿vale? Muchas tiendas, a lo mejor de un nivel más bajo, sí que tienen más anchura de telas, o sea, son de doble ancho porque a lo mejor son para disfraces o cosas así, que por supuesto podemos utilizar para decoración, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a poner en la etiqueta? El ancho, ¿vale? Mira, esta es de 1,41. No me preguntéis por qué ese 1. 1,41, por lo cual significa que esta tela vamos a querer todos los metros que queramos, pero el ancho nunca va a ser mayor de 1,41. Si yo tuviera un sofá de más metros, está claro que en algún momento tiene que haber una costura. Si yo tengo una cortina, una caída de una cortina que quiero que sea de más de 1,41, en algún momento va a tener que tener una costura, ¿vale? ¿Qué más os va a poner? El rapport, o aquí lo pone repetición. Significa, si es una tela lisa, no tiene rapport. Si es una tela estampada, significa cada cuántos centímetros se repite el dibujo, ¿vale? Imaginad ese toile you que hemos visto. Entonces, tiene una señora con una sombrilla, un burro y un tractor. Pues si el rapport es de 50 centímetros, significa que en ese 1,41, cada 50 centímetros va a haber una señora con una sombrilla, un burro y un tractor. A los 50 centímetros, una señora con una sombrilla, un burro y un tractor. A los 50 centímetros, ¿vale? O sea, cada cuánto se va a repetir ese estampado que tenemos. Si tenemos rayas, por ejemplo, a lo mejor es una raya verde, una amarilla, una roja y una azul. Pues a lo mejor el rapport es de 30 centímetros. Significa que cada 30 centímetros va a empezar una raya azul o va a empezar una raya verde, para que nosotros sepamos a la hora, por ejemplo, de confeccionar varios paños, porque lo hemos tenido que unir por la costura, cada cuánto tenemos que desechar para que el estampado case, ¿vale? Esto os va a pasar también en el papel pintado, ¿vale? En el papel pintado, si es liso no, pero si es estampado va a tener un rapport que significa cada cuántos centímetros se repite el dibujo o el estampado, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? Martindale. Martindale, sobre todo ahora lo veremos cuando sean telas para tapizar, es un grado que se le da de resistencia a la tela, de cuántas veces se frota, ¿vale? Antes de que la tela se empiece a romperse, a empezar a desgastar, a salir, ¿vale? Como eso que había, estos son muy jóvenes, pero esto como había antes en Ikea, cuando empezó Ikea, había una máquina que había cerrado un cajón y te decía, se ha abierto y se ha cerrado 200.000 veces. Pues lo normal es que para que una tela sirva para tapizar, mínimo tenga que tener de 15.000 grados de Martindale. Es decir, que podemos hacer 15.000 veces así antes de que la tela se empiece a deteriorar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el Martindale es muy bajo, es una tela muy delicada. Por ejemplo, la seda suele tener un Martindale muy bajo, ¿vale? No sé cuál es el número, también dependerá de cómo haya sido tejida, pero la seda es una tela muy delicada que no sirve prácticamente para tapizar porque tiene un Martindale muy bajo y a lo mejor un algodón o un 50-50 tiene un Martindale muy alto y entonces no sirve para tapizar o para contract, para un proyecto contract, porque se va a sentar mucha más gente que en un comedor de eventos o lo que sea, ¿vale? Gama de colores. En muchos perchas nos viene o la gama de colores entera de todo el muestrario que hay de colores si son lisos, o sea, de esta colección, como se llame, ¿vale? Pues tiene todos estos colores. Nosotros vamos a tener todos estos colores, la muestra, y luego te viene una muestra grande para que tú veas la caída, el peso, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí te va a venir la gama de colores. No, me refería a que en algunas estampadas, estos también son medio lisos, a veces te dice cuántos colores se han utilizado, no tenemos ninguna, ¿vale? Te vienen los cuadraditos, por ejemplo, imaginaos este estampado, ¿no? Y a veces en la propia percha te vienen el pantone de todos los cuadraditos, de los cuadraditos de los colores que se han utilizado, por si acaso tú lo quieres combinar con un papel pintado y entonces traes un poquito del papel pintado de muestra a la tienda y ves si te coincide con los 3 rojos que se han utilizado aquí o con los 2 verdes,
¿vale? Para ver si combina, no combina o lo que sea. La composición, lo que os he explicado en el primer punto, siempre te va a poner cuál es la composición de la tela, para que tú veas si es más delicada, si es menos delicada, etcétera. Por ejemplo, en esta, 39% poliéster, 39% viscosa, 22% algodón. Es una tela artificial. Tiene un 22% de tela natural, ¿vale? Que es el algodón, pero casi todo es artificial. Y lo que os digo, si la tocas, no te da, ahora lo pasáis, si la tocas, no te da esa sensación de una tela artificial. Ya están tan conseguidas que es una tela perfectamente comercial, perfectamente de una colección de una tienda de calidad y que perfectamente la puedes utilizar para cualquier, o sea que olvidémonos de que todas las telas tienen que ser naturales 100% porque al final, ya os digo, son mucho más delicadas, mucho más costosas, etcétera. Aquí al Martindale lo llaman abrasión, ¿vale? Que sería de 16.000, o sea que sí que sería una tela apta para tapizar. ¿Qué más nos puede poner? Si es para tapicería o cortinaje, súper importante. Aquí casi siempre te pone o el símbolo de un mueble, suelen poner una butaca o un sofá, o de unas cortinas. Si te ponen ambos, es que es válido para ambas cosas. Si la tela es muy delicada, no va a servir para tapizar, porque al tapizar estamos tirando. Por ejemplo, las sedas. Las sedas es raro que sirvan para tapizar. Los bordados, o si tú vas a tapizar, siempre ten en cuenta que puede ser, pues imagínate, un banquito de entrada en el que solo te vayas a sentar un momentito a atarte los cordones, o una butaca descalzadora en la que prácticamente no vaya a haber abrasión, ¿no? Pero hay telas que no son aptas para tapizar por eso, porque son muy delicadas y al tirar de ellas para tapizar se pueden resquebrajar las fibras. Entonces esto te lo va a poner con un símbolo de cortina si sirven para cortinaje y de tapizado si sirven también para tapizado. Normalmente todas sirven para cortinaje y hay algunas que no sirven para tapizado. Digo normalmente porque sí que hay tejidos de los que os he puesto en el primer bloque, por ejemplo las polipieles, que no son normales que las utilicemos para cortinaje, pero en cambio sí para tapizado. Entonces solo vendría el dibujito de un mueble o de una butaca o lo que sea, ¿vale? Y luego en algunas también te incluyen las instrucciones de cuidado, ¿vale? Si la puedes lavar a mano, si la puedes lavar incluso algunas que sean 100% artificiales, un poliéster, incluso lo puedes lavar en la lavadora en frío o en una temperatura baja, si la puedes planchar, si la puedes meter en la secadora, y esos van a ser los mismos símbolos que con la ropa de vestir, ¿vale? Entonces, si queréis, pasad esto para que os familiaricéis un poco con las etiquetas, ¿vale? Porque, bueno, hay en algunas, incluso si son más gruesas, que también te ponen el peso, el gramaje, ¿vale? ¿Esto para qué es? Pues, por ejemplo, si estamos pensando en hacer una colcha o en hacer un plate o en hacer un edredón con una tela, entonces siempre es interesante ver si va a pesar mucho, pues si nuestro cliente al final, pues al meterse en la cama le va a pesar, ¿no? Normalmente para tapizado, para cortinas, te da igual. Hombre, si es una cortina de muchísimos metros, no te va a dar igual. Pero muchas, por ejemplo, en esta te viene que son 910 gramos por metro. Por metro, pensemos en por metro en el ancho, ¿vale? Que tienen, o sea, aquí sería en el 1,40, ¿vale? Y tú ya valoras si es viable pues para hacer una colcha o para hacer una colcha forrada o etcétera, ¿vale? Pasadlo. Entonces, cuando vayáis a la tienda, normalmente te pueden dar incluso, si es una tienda si es una tela que tengan en estocaje, si es una percha así porque solo tengan la percha y no tengan muestras, no. Pero si es una tela que tengan ellos en rollos, puedes incluso pedir una muestra de este tipo, te cortan un trocito, te ponen detrás la pegatina con toda la información y tú te la puedes llevar a tu estudio, a tu casa, a casa del cliente, para ver, por ejemplo, con el color de la pared o para ver con el color de los muebles a la luz natural si encaja o no encaja por tonos, etcétera. Entonces, eso que no os importe, que vais a la tienda y le decís, ¿me puedes dar una muestra de esto? Si es una percha de estas, pues, bueno, hay veces que se enrollan y te cortan un trozo.
que vas a las tiendas y ves las perchas con un trozo aquí que le falta. Pero normalmente o te dejan la percha entera y se la devuelves al día siguiente, o te dan, si los tienen en rollos, te cortan un trocito para que tú veas las muestras, ¿vale? Entonces, bueno, si os queréis ir mirando las etiquetas, es interesante que os familiaricéis porque es lo que es la Biblia un poco de la tela. Este es un algodón 100%. Si lo queréis tocar, para que hay otro por ahí que era polidamida y no sé qué, y prácticamente ni se nota. Casi siempre la ropa, aunque nos ponga muchas veces, este es algodón, ¿vale? Entonces, a ver, el algodón 100% algodón no es muy caro, ¿vale? Es todas las telas naturales la más barata. Entonces sí que es fácilmente que nos podamos permitir en un proyecto de presupuesto medio un algodón 100%, ¿vale? Que es lo más algodón 100%, que va a ser más delicado, pero un algodón 100% prácticamente en cualquier proyecto nos lo podemos permitir, ¿vale? Una seda 100%, pues no. Y aparte es súper delicado. ¿Qué pasa? Que esto va junto. No puedes tener un proyecto con un presupuesto súper ambicioso, va junto, digo, como cuando el que tiene un coche de alta gama y no tiene los asientos de cuero. Se supone que va junto aunque no quieras los asientos de cuero. Entonces, lo mismo, tú no puedes tener un proyecto de decoración con un presupuesto muy alto y muy bueno y no ponerle a la señora todo tejidos naturales. Es como que cutre, ha ahorrado por aquí cuando ni se lo he pedido, ¿no? Entonces, esto va como todo, ¿no? Pues por categoría, por tal, por cual, es decir, proyecto bueno, textiles siempre naturales y de calidad, ¿vale? Pero ya os digo que el algodón 100% no es caro, lo único que es más delicado que 50-50, ¿vale? Y que se puede arrugar más. También, si hablamos de, en cuanto a alergias y tal, pues siempre va a ser mejor que sean tejidos naturales que no artificiales, ¿vale? O sea, os conviene, por ejemplo, después de esta charla, iros a cotillear a cualquiera de las 4 o 5 tiendas buenas de Madrid, que además en España somos grandes editores textiles, de jamón, de vino y de textil, lo saben en todo el mundo, pero sí que es verdad, y de aceite, que tenemos una gran producción de textiles en decoración, o sea, España es una, esto es horrible, es una de las grandes potencias de textiles en decoración y se hace mucho made in Spain. Entonces os vais, es una maravilla. O sea, para mí, si no tuviera nada que hacer muchas tardes, me iría solo a cotillear tiendas. O sea, es como al que le gusta ir al Leroy Merlin, ¿no? Y lo bueno cuando ya empecéis en vuestro mundo laboral es que vosotros lleguéis y os presentéis como soy Pepita Pérez, interiorista o decoradora o arquitecto interior, con el título que os queráis poner. Y bueno, venía a conoceros y a saber un poco cómo funcionáis en cuanto a descuentos de profesional, etcétera, etcétera, pero que tengáis una persona de referencia en cada firma. Y ellos saben una barbaridad y te van a explicar. Y entonces esto, a colación de que aquí pongas solo que es para cortinaje, pues posiblemente ese de la tienda te podrá explicar por qué es, porque no te aconsejan que sea para tapizado, ¿vale? Artificial. Natural son 4. Dos animales y 2 vegetales. No hay más que pensar. Las ovejitas y los gusanitos y el lino y el algodón. Seda, algodón, lino y, o sea, perdón, seda, lana, algodón y lino. No hay más. Lo otro ya son, alpaca es una lana. Bueno, he dicho ovejitas, cosas que tengan rabo y patas, ¿vale? O sea, la alpaca es una lana de un animal. Luego puede haber lana merina, lana no sé qué, lana, ¿sabes? Pero todos son lanas. Y entonces todas, la lana tiene muchísimos animales que dan lana, bueno, no sé, muchísimos, yo qué sé, este que escupe, la llama, la alpaca, la oveja, las ovejas, diferentes ovejas, las merinas, las churras, las no sé qué, las no sé cuántas, las lachas, y van a dar, el casemir es una lana. Sí, de un tipo de oveja, claro, en realidad que se cría solo prácticamente para la lana ya, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pasamos, si queréis,
pasar un poco las cestas, si las habéis visto, para que esto está claro que es arte. Esto es un terciopelo, en la forma de confeccionarse, de tejerse, es un terciopelo, y luego puede ser, vamos a ver, aquí tiene una gran colección, o sea, diseño Alegra, pues este es el nombre de la colección. Instrucciones de cuidado, solo lavar en seco, vamos, o sea, que hay que llevarlo a la tintorería. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque imaginad que es, yo qué sé, un matrimonio joven y le estás proponiendo esta tela porque a lo mejor no es muy cara, pero luego te das cuenta de que hay que llevarlo a la tintorería y entonces pues no lo van a llevar o no se van a gastar ese dinero o lo que sea. Puede ser para cortinaje o para tapicería, ¿vale? 100% poliéster, estaba claro, en esta sí que estaba claro, ¿no? Al tocarla. El ancho, 1,40. Bueno, que se usa el 1,40 al ser liso o un falso liso, ¿vale? No tienes desperdicio, no hay la mitad de una cara de una señora con la sombrilla cortada, ¿vale? Aquí, mira, el rapport en vertical y en horizontal. Es casi un falso liso, pero si veis aquí hay una pequeña vetita que empieza, pues esto dura 33 centímetros y en cambio hasta que empiece el otro solo dura 9, ¿vale? Se repite cada 9. Martindale, sí, 50.000, o sea que nos valdría perfectamente para tapizar y lo que pesa, 300 gramos. Dime. A ver, tiene ya el tratamiento. Para que repite la pregunta, para que se oiga, Vale. es que no te he escuchado. Estaban preguntando por los tejidos naturales como el algodón o el lino, que suelen encoger, ¿verdad? ¿Qué es lo ideal? Si lavarlos antes de confeccionar o qué hacemos. Tienen ya un tratamiento en el que te dicen que ya están tratados y que no van a encoger. Y esto ya te fías o no te fías. ¿Vale? También de los vaqueros te lo dicen, que no van a encoger y luego encogen un poquitín. Tú lo notas cuando vas con el tacón. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente todo esto muchas veces depende de lo que vayas a hacer a tapizar. Por ejemplo, si vas a tapizar un sofá, es tontería lavarlo porque es que no te va a encoger nunca porque nunca vas a lavar el sofá. Pero unas cortinas, si yo las fuera a dejar con el bajo al milímetro, yo lavaría antes o sea, si tú decides que el largo que va a tener la cortina es exactamente que roce el suelo, que esté a o que esté a 1 centímetro y que eres tan tiquismiquis que no quieres que esté a 1,20 centímetros, yo las lavaría antes, ¿vale? Porque algo te va a encoger. O sea, que no me oiga nadie online que ahora mismo esté en una tienda, se ha empleado una tienda, porque me van a decir, no, es como la ropa, o sea, igual te dice, encoge un poquitín, lo que pasa que hace años encogía una barbaridad y ahora te encoge un poquitín, pero hay veces que te lo notas, que dices, se me ve el tacón del zapato y antes no se me veía, ¿no? Entonces, o encoge y luego ya te lo pones y desencoge, pero claro, con la tela no vas a estar, ¿sabes? Entonces, por eso os digo, las naturales son maravillosas, pero siempre son más delicadas, tienen más problemas. Es como con la ropa, ¿no? Es maravilloso llevar un jersey de Kashmir, pero tienes que estar como, por favor, que nadie me tire una Coca-Cola que tengo que tirar el jersey, ¿vale? Vale. Bueno, y lo que os digo, en este también te pone el peso si vas a hacer colchas o lo que sea, ¿vale? Pasamos ya un poco a cosas que a lo mejor os parecen obvias, pero que hay veces que se os abre el mundo. ¿Para qué nos sirven las telas? Para infinidad de cosas. Ay, estoy ahí que lo tiro. ¿Dónde está el chisme este, María de Clean Clean? El mandito, aquí. No, este es el de la tele, el de pasar las diapos. Qué bien se lo están pasando los del online viéndonos las vueltas. Aquí. Ay, espera. Se pasa. Vale, mira, mobiliario a tapizar, aunque parezca obvio, cosas que son susceptibles de tapizar o de incluirlas con telas, ¿vale? Sofás, butacas, sillones, sillas, respaldos, a lo mejor solo de piezas que no, en principio no habíamos pensado que podían ser tapizadas, reposapiés, bancos, etcétera, ¿vale? Ahora quiero ir para atrás otra vez. Entonces,
Además de tapizar, el mundo de las telas lo incluimos en cuanto a cortinas. Os lo he dicho un poco al empezar, las cortinas, menos en algunos estilos decorativos, las cortinas te levantan un proyecto de decoración, ¿vale? Menos en el estilo minimalista o en el estilo industrial, que no son muy de textil. En cualquier otro estilo decorativo, sea el que sea, y más el estilo clásico, aunque sea el contemporáneo, te levantan un proyecto de decoración las cortinas. O sea, olvidaos de no poner cortinas, aunque sean muy sencillas, aunque sean más intensas, hay que poner cortinas, ¿vale? Por una cuestión estética, por una cuestión, lo hablamos en clase siempre, por una cuestión térmica, ¿vale? Porque al final las cortinas aíslan del calor y del frío, y en España por una cuestión de intimidad, que no sabemos por qué en España nos gusta echar siempre las cortinas, a diferencia de los europeos o de los nórdicos, que les importa un pito que les vean. En España siempre somos de intimidad y venga a echarnos las cortinas, que no nos vea el de enfrente, ¿vale? Entonces, para las cortinas, una cosa que siempre me... Voy a dejar aquí el mando, María, que si no se nos pierde. Que siempre me preguntáis, ¿cómo calculo yo los metros que necesito de cortina? ¿Vale? Es tan fácil o tan difícil como la medida del hueco por 2 más la mitad, ¿vale? Por ejemplo, esto parece muy difícil así cuando os lo cuento, pero si yo tengo un vano, vamos a poner este hueco de la ventana, y tengo 1 metro de vano, ¿vale? De las cortinas, para que me cubran y hagan lo que se llama onda perfecta, ¿vale? Se necesita el doble más la mitad, o sea, sería, tengo 1 metro, necesitaría 2,5 de tela, siempre, ¿vale? La mitad del agujero. Claro, la mitad del hueco, el doble más la mitad, o sea, si tengo 1 metro por 2 metros, y la mitad, 50 centímetros, metros de tela, para que me haga la onda perfecta. La onda perfecta es aquella que entra y sale, y es lo que se supone en el mundo de la decoración y de los textiles, que es como que tiene que quedar un hueco para una cortina. Entonces, aquí viene lo peliagudo que os decía del ancho de la tela. Si yo tengo una tela simplemente que tiene 1,40, ¿vale? Si solo quiero hacer un paño quiere decir que solo quiero hacer una caída, ¿vale? Lo normal aquí en un hueco de 1 metro serían 2 paños. Entonces se divide esto. Cada paño tendría que ser de 1,25. Me refiero a paños, una cortina aquí y otra cortina aquí, ¿eh? Bueno, he puesto ese ejemplo para que sean unos números redondos y no tenga que estar con decimales. Vale, vamos a ponerlo de 2 metros. Es una cuestión estética, ¿vale? Es una cuestión estética. Yo creo que lo normal, si no tienes inconvenientes de una pared pegada o un radiador o lo que sea, siempre es dividirlo en 2 paños. Siempre va a quedar mucho más estético, siempre va a quedar mucho más bonito, siempre va a ser más práctico que tú abras así a que tengas que estar desde un lado deslizando hacia otro lado. Como ha dicho. Claro, o sea, ya depende de otros factores, ¿no? Lo normal es 2 paños. Imaginaos esa ventana. Pues sería incómodo que fueran 2 paños si tuviera cortinas, entonces a lo mejor iría solo a uno de los lados, ¿vale? Pero lo normal es que, para mi gusto, pero esto va en gusto de cada uno, lo más estético es que sean 2 paños, cerrados o abiertos al centro. Vamos a poner 2 metros, ¿vale? ¿Cuántos metros necesitaríamos de tela? 5 exactamente, ¿vale? Bueno, yo siempre lo pienso como el doble más la mitad, ¿vale? Entonces, como son 5 metros, si vamos a tener 2 paños, lo normal es que cada uno fuera de 2,50, ¿vale? Para que se cerrasen. Entonces, al tenerlas cerradas, te haría la onda perfecta, y al tenerlas abiertas, se supone que tiene prestancia la cortina, que eso es otra cosa que a veces con cortinas muy cortas, luego cuando las abres queda como con poco empaque, ¿no? Entonces, aquí viene el problema, ¿no? Que os decía antes del ancho, que os he dicho, esto ya lo veremos. Si yo tengo una tela, aquí cada paño va a ser, hemos dicho, de 2,50, ¿vale? Si yo tengo una tela que su ancho es de 1,40, ¿vale? Vamos a tener que tener una costura en el medio. A no ser, ¿vale? Que
pensemos que en vez de 1,40 la tela llega hasta 1,80, vamos a pensar, ¿vale? Que ese ancho de esa tela es de 1,80 y es lisa. La podemos poner a contradibujo, ¿entendéis? O sea, yo puedo utilizar el ancho, el largo de toda la tela y como tiene 1,80 y yo solo necesito 1,80, en vez de ponerlo en vertical, lo pongo en horizontal y al ser lisa, puedo no tener una costura cada paño. Si son unas rayas, esas que teníamos ahí, y el ancho es de 1,40, tenéis que saber que aquí en algún momento va a haber una costura. Y que si además esa tela tiene rayas, vamos a tener en cuenta el rapport, ¿vale? Para que casen las líneas. O sea, que no terminen, que sea rojo, verde, azul, y de repente azul, o sea, dos azules juntos, que a lo mejor una tirita hay que desecharla para que empiece, si ha terminado en rojo, que empiece otra vez en verde en lo que le corresponde para que no se vea, ¿vale? ¿Hasta dónde llega la barra? Sí. Vale, pues tienes que calcular un poco. Esto va también a decisión propia. Las cortinas, hemos dicho, decoran, aíslan térmicamente y en España nos dan intimidad. Hay veces que las cortinas muchas veces se utilizan simplemente, aparte de esto, para tapar las carpinterías porque son feas. Imagínate que haces un proyecto integral de una vivienda y la carpintería, porque no te deja la comunidad, porque no hay presupuesto X, es horrorosa, ¿vale? Pues tú decides si cuando abres el hueco va a tapar la carpintería de aluminio, de madera o lo que sea, o simplemente se va a deslizar sobre las paredes porque quieres, en cambio, que es el norte y cuando están abiertas aprovechar que entre toda la luz. Eso va de decisión. Si tú tienes 2,50 de paño, depende del tejido de la tela, de lo grueso que sea, al cerrar, a lo mejor te ocupa 30 centímetros que te ocupa 50. Eso es lo que tienes que prolongar la barra. ¿Veis cómo el mundo del textil no era tan fácil? ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, el ancho es de 1,37. Esta tela es un poquito especial. Claro, 1,37, si no llega a las 1,40 marcas, es raruna. Claro. Entonces, si yo tuviera que tener 2,50, tendría que utilizar dos anchos. O sea, imagínate que esto tiene, este hueco tiene 1,90, ¿vale? De suelo a techo del hueco. Tengo que utilizar 4 caídas de 1,90 para conseguir los 5 metros de ancho, porque al tener 1,37, ¿no me has dicho, María? No me da para 1,37, no me da para los 2,50, 1,37 más 1,37 son 2,73 y medio. Me da justo para incluso el dobladillo, ¿vale? Por lo cual aquí tendríamos una caída de 1,90, de 1,37, otro de 1,37, una costura en medio, otra y otra. ¿A cuánto es el precio de esa tela? No lo pone. Ya, bueno, aquí tenemos 43 euros. Pues fijaos en lo que se nos pone la cosa. 2 metros por cada caída. Por 4 caídas son 8 metros a 47 euros. ¿Vale? El textil no es barato, no lo he dicho al empezar, pero no es barato. ¿Qué pasa? Que te levanta un proyecto. A ver, esa tela me parece que es de Gancedo. Sí, además. Y tendrá ese precio de hace 1000 años. Es 100% algodón, ¿eh? O sea, es 100% ahora algodón. Ahora más. O sea, 8 por 50 pavos, ¿no? Claro, se sí. nos pone solo en tela 400 euros en tela, más la confección. ¿Vale? Al montaje, más forro, más muletón, más no sé qué. A ver, por supuesto, aquí os hemos traído Gancedo, Gastón y Daniela, Pepe Peñalver, nos vamos a traer IKEA, ¿vale? Hay opciones. Deberíamos hacer un casting para que los de que están online no sean de Gancedo, un casting para que los que están online no sean de una marca de telas. Hay opciones más económicas, por supuesto, menos calidad, y opciones más caras, más diseño, muchísima más calidad. Eso lo tenéis que valorar vosotros en cuanto a vuestro presupuesto, ¿vale? Está claro que esa tela es inmortal. Ahora, puede mi cliente o proponerle yo como interiorista a mi cliente que cada vano le vaya a costar
800 euros las cortinas. Eso ya es una cuestión vuestra. Hay opciones más baratas que pueden ser estas, pueden ser Ribes y Casal, pueden ser Tejidos Paredes, puede ser este que nunca me sale el nombre del que tú vas, José. Sí, pero que tú vas a uno que se llama José Fernández o ¿cómo se llama? Julián López. Espera, que no me O sea, pongas Julián son López. tiendas como un poco menos de categoría, de calidad, que por supuesto los precios son más baratos. Eso ya lo tenéis que valorar vosotros como interioristas de si el proyecto que estoy haciendo merece que cada vano sean 800 euros o sea una tela de Ikea, que también la hay por metraje, que me vaya a costar 50, ¿vale? Eso ya lo decidís vosotros, ¿vale? Los textiles por lo general son caros. Lo que pasa que poniéndolo en una balanza siempre merece la pena invertir en textiles, no ya te digo súper buenos, pero en textiles vistosos, en textiles tal, porque te levantan un proyecto, ¿vale? Y luego es organizarlo, ¿no? Lo mismo no es igual la habitación de un Claro. niño, que es algo más efímero, en donde, bueno, pues puedes irte Y va a ir creciendo, ¿sabes? El salón, que a lo un mejor el espacio salón de más- recibir o que el tapizado, eso ya es, lo valoráis vosotros como profesionales. A lo mejor sí que te merece la pena y esa es barata. Gastarte en una tela 100 euros el metro de tela porque va a ser el punch de la entrada, el tapizado del banco de bordado o va a ser la cortina no sé qué o como ahora vamos a ir viendo ejemplos, o a lo mejor la cortina sí que es un liso en una loneta de, ¿cómo era? Julián López, y pongo abajo un zócalo también de textil de rayas, que sí que me ha costado 50 euros, pero que solo necesito un metro para todo porque lo voy a poner a contrarraya y es lo que le da el punch, ¿no? Eso ya es una cuestión de, por eso os digo que es maravilloso que vayáis a las tiendas de telas y veáis las infinitas opciones que hay, ¿vale? A lo mejor, yo lo digo siempre en clase, a lo mejor te vas a Julián López o a Ribes y Casal a por los metros que necesitas para tapizar un sofá y esa loneta te cuesta 30 euros el metro, que no es caro, y luego de repente coges una tela maravillosa de Gastón y Daniela con unos pavos reales, me lo estoy inventando por el camino, con unos pavos reales maravillosos, compras 2 metros a 200 euros, pero haces unos cojines, que es lo que le da el carácter al sofá, ¿sabes? Eso depende. O sea, opciones hay más caras, más baratas. Está claro que nosotros aquí nos vamos a traer las telas de Ikea, ¿no? Traemos de todo, ¿eh? Traemos Y de aquí todo nosotros- y os damos, como veis, la opción de todo, pero para que veáis lo aspiracional os traemos lo guay, ¿vale? Entonces, el ancho. Esta es la norma, ¿vale? El doble más la mitad. Ahora, vosotros ya podéis hacer lo que os dé la gana. Es más, si tú vas a Ikea a por unas cortinas proformadas, o sea, ya confeccionadas, o incluso en Gancedo ya tienen una línea que se llama Ready, que ya le está confeccionado, igual no te da los 5 metros exactamente, te da 4,50. Bueno, eso ya lo decides tú, ¿sabes? Dejar por el camino 50 centímetros de la onda perfecta porque esas cortinas ya están confeccionadas, son más baratas y te encajan en presupuesto, te encajan en colores, ¿vale? Eso ya es una cosa que vosotros, pero siempre o sea, aquello de corro, deslizo la cortina y se queda como una tela sin que haga onda, no. Eso no es una cortina, eso es una mezcla entre panel japonés, cutrecez y, ¿vale? Más cosas. Cortina, ¿forrada o sin forrar? Aquí viene otro escollo. En teoría, la ley del buen cortinaje dice que toda cortina tiene que ir forrada. Otra cosa es que no la hagamos casi nunca, porque casi siempre por presupuesto. Imaginad estos 8 metros que hemos calculado, más 8 metros de forro, que se pone por fuera, ¿vale? Que alguna gente, o sea, el forro evita, o sea, es un aislante térmico, por supuesto, y evita, sobre todo, que nuestra tela estampada o buena se deteriore, ¿no? Por el efecto. Hacia el cristal, sí. Por dentro de la cortina, sí, por dentro de la vivienda no, hacia el exterior, ¿vale? O sea, tú ves lo bonito. Que una vez un alumno me decía, no hombre, no, la tela bonita hacia afuera. Digo, para que la vea el vecino, la veo yo, ¿sabes? Bueno, en una casa, por ejemplo, con jardín, ¿qué hacemos ahí, Cristina?
tendríamos que poner la misma tela por ambas caras. Claro, vale. O sea, en vez del forro, os digo lo del forro porque normalmente el forro es una tela un poco más económica, ¿vale? Que simplemente vale para que no se deteriore nuestra cortina y para que le den empaque también. Hay cortinas que son muy livianas y que al meterle el forro, pero es que os voy a decir más. La teoría del buen cortinaje dice que tiene que llevar forro y muletón, ¿vale? Muletón, no sé si sabéis lo que es esta tela, ahora cuando os diga esto, que se mete en las tablas de la plancha, cuando tienes una funda de plancha, la telita esta totalmente acrílica, ahora que os digo, o sea, que es como una nubecita, una espumita, ¿vale? Eso se llama tela de muletón. También hay de diferentes gramajes y pesos. Entonces, en la tienda de cortinas te van a decir, ¿quiere usted esta tela? Vamos a calcular. Tiene un hueco de 2 metros, por no sé cuántos, necesita 8 metros. Más 8 metros de forro, más 8 metros de muletón. Ya no se nos pone a 800 euros la cortina, ¿eh? Y el muletón se pone entre las dos, ¿vale? Muletón no siempre se pone. Muletón se pone en ciertos tejidos, como por ejemplo la seda, si tú tienes unas cortinas de seda, para que tenga ese empaque, sea un poquito más dúctil, ¿no? Porque la seda sabéis que es más bien rígida y sobre todo tenga ese cuerpo, ¿no? Entonces, un proyecto súper aspiracional con muchísimo presupuesto, como os digo, nadie tiene un Rolls Royce sin el volante y los asientos de cuero. Pues esto es igual. Nadie tiene un súper proyecto maravilloso y no pone las cortinas forradas y con muletón, ¿vale? Por lo cual no se nos va el triple, porque se supone que la tela buena, la que está hacia la vivienda, es la cara, la bonita y tal. En el forro siempre suele ser pues o una tela acrílica o una tela o un algodón 100%, pero que a lo mejor no es muy caro. Y luego el muletón, que es más barato, pero son al final 3 tejidos juntos y 3 tejidos que hay que confeccionar. O sea que para que veáis en lo que se nos puede poner una cortina. Va todo cosido. Sí, eso es. Entonces va todo cosido como si fuera un edredón, ¿no? Por los laterales, con sus hollados y lo que sea, y entonces no se mueve. Imagínate luego para limpiarlo, lavarlo, etcétera. Tintorería. ¿Vale? Estos son telas de cortinaje, o sea, cortinas, que pueden ser para decoración, bueno, por supuesto para decoración, aíslan térmicamente, está claro que esto te va a aislar térmicamente muchísimo más. Al final son 3 telas y el sonido también, y para intimidad, ¿vale? Digo lo de intimidad porque es que en este país somos muy de echar las cortinas que no nos vean. También hay algunas que yo he visto que tienen como luego unos plomillos en la parte de abajo para que caiga más la tela. Depende por ejemplo, las de seda a veces se les mete entre el muletón y el forro, se les llama una plomada o un cordoncillo metálico para que incluso pesen más, para que esa onda perfecta se haga perfectamente y para que tengan tanto empaque y tanto peso que al final hagan esa onda perfecta, y esto ya es como, esto ya es de locos, como decís ahora, esto ya es de locos. Yo jamás he hecho unas cortinas con plomada, pero sí que se suele hacer. No es una varilla, es como, o son plomos dentro, hay veces que los como tocas, una cadenita, ¿no se visto? O como un cordoncillo, un cordoncito con plomitos, como bombolitas de plomo. Con bolitas dentro de plomo para que pese más y tenga más. Todo esto, lo que os digo, todo esto te aconsejan muchísimo, o sea, en Ribes y Casals no, está claro, en Ikea tampoco, ¿vale? Pero tú vas a encargar unas cortinas súper buenas a Gastón y Daniela, a Gancedo, a Pepe Peñalver o a tal, y te lo van a aconsejar. Esta tela, le pondremos forro, ¿no? Le pondremos muletón y ya te va a quedar perfecto si le pones la plomada para que pese, ¿vale? Entonces, por eso nosotros como interioristas sabemos de todo bastante, pero luego cada uno en su sector son los que te dicen, pues eso, no sé por qué esa tela no sirve para tapizar, te lo diría el de Gancedo, o porque otra la tienes que poner con plomada para que pese, ¿vale? Lo que decíamos de la intimidad. Normalmente llamamos cortinaje a telas casi opacas, ¿vale? Que a lo mejor dejan pasar un poquito la luz porque no son el tejido, como os he dicho, la trama y la udimbre no es muy densa, ¿vale? Pero si no está la opción del visillo,
¿vale? El visillo es una tela translúcida que deja pasar la luz, la claridad, pero que impide ver un poco las escenas interiores, ¿no? Entonces, esta es otra opción que se puede o bien sustituir por la cortina o bien añadir a la cortina. Es decir, que yo tenga cortinaje de verdad de telas opacas, incluso forradas, sin forrar, lo que queramos, y que también tengamos otra línea de visillo, ¿vale? Esto se puede hacer perfectamente. Simplemente es una barra doble o un carril, si lo hemos previsto en el proyecto, un carril embutido en una calle, el mecanismo doble, ¿vale? Un carril para los visillos y un carril para las cortinas. ¿Qué pasa? Que el visillo normalmente en esos casos muchas veces está casi siempre corrido, ¿vale? Pues para, yo qué sé, si tengo el vecino muy cerca. Entonces, es el único de los casos, si yo voy a tener siempre el carril corrido y no quiero gastarme tanto presupuesto en cortina, o tengo el problema a lo mejor de que no tengo aquí 40 centímetros, como decías tú, no sé, alguien decía, ¿no? ¿Cuánto tengo que ocultar de la pared? O sea, usar de la pared para la cortina, ¿no? Imaginaos que yo aquí tengo la pared y está a 30 centímetros y que el grosor de mi cortina de estas de 2,50 una vez abierta me ocupa 50, ¿no? Se me va a quedar ahí como constreñida y tal. Pues puedo pensar en la opción de unos visillos y que estas caídas sean simplemente decorativas, que también se hacen. Decorativas o para tapar la carpintería, o sea, que ocupen parte de la carpintería y parte de la pared, o a lo mejor el encuentro de la pared por obra y la carpintería no está demasiado fino y no quiero que se vea, ¿vale? Entonces, hay veces que a esto los llamamos banderas, que simplemente decoran, ¿vale? Ya no hace falta que tengan en la dimensión esta necesaria del doble más la mitad, porque no se van a deslizar y no van a tener la onda perfecta, sino que simplemente las vamos a tener aquí como unas banderas que hacen un poquito de onda para decorar, porque me apetece meterle un estampado de rayas o un estampado liso verde para darle potencia o blanco para que me ilumine, ¿vale? Y luego lo que tengo es un visillo, ¿vale? Un visillo que normalmente antes eran simplemente de algodón blancos o beige y lisos y ahora la verdad es que nos los encontramos estampados con motivos, calados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que veáis, que indaguéis también en el mundo del visillo, que es maravilloso y hay algunos que ya parecen hasta cortinas, ¿vale? De lo importantes que son. La teoría dice eso, que todo lo que tú vayas a tener... Cristina, preguntaban por aquí en sala si para calcular la medida de los visillos seguimos la misma técnica que para las cortinas, ¿no? Sí, si tú es algo que quieres que haga la onda perfecta, debería tener el doble más la mitad. Si no, ¿cuál es la otra opción? Un store. El que yo tenga unas banderas, ¿vale? Decorativas de cortinas, estampadas, bordadas, X, y que si quiero algo más liviano, más liso, que no tenga la onda, poner un store, a lo mejor también de tela de visillo, ¿vale? Que ya se enrolla hacia arriba y hacia abajo. Y si queremos ir a mayores, podemos tener hasta las 3 opciones. Es decir, cortina o bandera, visillo, ¿vale? Que pueda abrir de vez en cuando y store que me permita tener, por ejemplo, esa intimidad de forma vertical o horizontal, ¿vale? O sea, por ejemplo, en el estilo clásico, en muchos proyectos se han puesto hasta 3 capas de textil en las ventanas y no pasa nada. Un store, un visillo y una cortina o simplemente unas banderas para decorar, ¿vale? Ah, una cosa, los visillos muchísimas veces sí que tienen un doble ancho. ¿Por qué? Porque quizás en la cortina no se note tanto la costura porque es una tela bastante opaca, pero en el visillo sí que si nosotros tuviéramos los visillos, imaginaos ese caso que era 1,37 y tenemos que tener una costura a mitad del visillo, se nota muchísimo más. Entonces, los visillos es una de esas telas en las que nos la vamos a encontrar muchísimas veces en doble ancho, en 2,40, en 2,60, hasta en 2,80. O sea, por lo cual es maravilloso que yo aquí, por ejemplo, si encontrase un visillo de 2,60, no necesitaba, solo necesitaba el 1,90 m, ¿vale?
Estores, lo que hablábamos. Normalmente los estores suelen ser de dos tipos. O aquí los decimos enrollables, o sea, lo que muchos, hay latinos hoy, sí, ¿no? Lo que muchos vosotros llamáis roller, ¿vale? Con un tamborcito que se enrolla sobre sí mismo, o plegables, ¿vale? Que se va plegando sobre sí mismo. Antes estos plegables tenían casi siempre varillas. Ahora no me preguntes por qué, la moda está en meterlos sin varillas, cosa que a mí, por ejemplo, personalmente no me gusta, porque al final se queda como una onda más clásica. Pero eso lo podéis pedir vosotros. Al confeccionarlo podéis decir, no, a mí pónmelo con varillas. A mí, por ejemplo, no me gustan los estores sin varillas, plegables, pero bueno, mientras María arregla esto. Los estores, así a grosso modo, llevan un mecanismo por detrás. Imaginad que esta es la tela, ¿no? Del store extendida. Llevan un mecanismo con unas cintitas de loneta, ¿vale? Que recorren la parte de atrás, o sea, la parte que iría hacia la calle, y con unas pequeñas arandelitas de plástico, ¿vale? Los plegables. Luego aquí una cuerdecita, el mecanismo por aquí, cuando tires de uno de los estos se va plegando sobre sí mismo. Antes, por aquí, cada vez que hay arandelitas, había una entrecalle y se metió una varillita de plástico muy fina, por lo cual se plegaba sobre sí mismo y el final quedaba recto. Ahora, no me preguntéis por qué, la moda de los últimos años es que no vaya con las varillas, simplemente vaya plegándose sobre las arandelitas y entonces cuando lo pliegas al final, arriba, se queda como la tela un poco abombada porque, claro, no tiene esta rigidez de las varillas. Esto depende de cada uno. A mí me gusta que quede rectito. Ahora la moda, no sé por qué, es sin varillas, pero eso, bueno, lo podéis pedir vosotros en el sitio de confección o en la propia tienda. Paquete sí, paquete o paqueto lo llaman. A mí lo de paquete me parece horroroso. Mira, el primero estaba con varillas. Estos serían enrollables y atrás, cuando has puesto stores aquí, esta María. Bueno, mira este. ¿Vale? Este es con varillas, ¿vale? ¿Veis? Este es sin varillas, ¿lo veis? A mí me gusta más así. Esto ya va a cada uno. Ahora la tendencia es que no le pongan varillas. Entonces, de aquí están las tres arandelitas, tiran y se queda esta onda. Sí, por eso. Y ahora mismo es tendencia, sin varillas. Esto os he dicho que va en cuestión de gustos. A mí me gusta más recoger. ¿Vale? Espera, ponme ya la presentación porque lo estoy enrollando. Que no veas. Vale, aquí. Vale, el store japonés ya está un poquito en desuso. Aparte siempre era como muy problemático si teníamos poco hueco al final porque tú lo tenías que deslizar hacia las paredes. Claro, yo creo que ya prácticamente, pero bueno, que sepáis que existe, ¿eh? IKEA lo vende. Son una especie de opción intermedia. Con tela, pero sí, pero pensaba como si fueran unos bastidores de tela y entonces se desplazaban por los carriles. Para mí, ¿cuál es el mayor problema? Que si tú quieres tener el hueco todo abierto, el vano todo abierto, como esto que lo deslizas a las paredes y tienes todo el vano abierto, con el store japonés no se podía. Es como las ventanas deslizables, que siempre tienes una parte donde tienes que poner los paneles. Otra opción era hacer un carril por fuera del hueco y que se quedasen paralelos a la pared, pero entonces sí que tienes que tener ese hueco de pared, si cada panel era de 60 centímetros, un hueco de pared de 60 centímetros sin radiadores, sin cuadros, sin un rodapié grueso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, a mí siempre me ha parecido una solución rollo, pero bueno, yo os lo traigo aquí para que sepáis que existe, ¿vale? Azapaños o agarraderas. Pensaréis que es una cuestión en desuso. Es ese término que se utiliza para recoger las cortinas en un lado. Se llama agarraderas cuando agarran la cortina y alzapaños cuando están en la pared y las enganchas. Puede parecer algo más clásico, pero bueno, que hay diferentes modelos que pueden llegar a ser más contemporáneos o más actuales, depende de lo que tú quieras, o a veces que les dé incluso el carácter, no sé, en una casa
en el Pirineo, en una casa rústica, que pongas una maroma de cuerda o tal, bueno, que penséis que no siempre es el de la abuela horroroso, trenzado, color granate, aunque este año sea el color de moda, ¿no? Que hay otras opciones, ¿vale? Por ejemplo, en Gancedo, vuelve a la presentación, María. En Gancedo tienen al final de la tienda un departamento que se llama solo Galón, que antes era una tienda aparte, de ellos también, de Gancedo, pero que antes era una tienda aparte, y ahora la han incorporado a Gancedo, que simplemente es todo esto de pasamanería, ¿no? De remates, esto, ¿por qué os reís? Porque parece pasamanería. Parece algo antiguo o algo clásico, pero mira, te invito a que vayas a verlo porque hay cosas súper actuales, de cristales, de no sé qué, que te puede esto sorprender. Y ahora lo tengo aquí puesto incluso para cojinería, a lo mejor un cojín liso de lino no tiene carácter, pero le metes algo de pasamanería, unos madroños, un galón, un no sé qué, y cambia totalmente, ¿vale? Y luego alguien por ahí preguntaba el Foscurit, que si era esto de las cortinas. No, el Foscurit es una marca comercial, ¿vale? Es como Rimmel, lo que pasa que todo el mundo ya, o Kleenex, ¿no? Lo llamamos Foscurit por genérico. En español no sé cómo se llama, sí, o lo llaman también con el término inglés blackout, ¿vale? Entonces, es esa tela que no, bueno, que en ocasiones, por ejemplo, en los hoteles sí que en vez de el forro que os decía yo para la cortina, lo hacen de Foscurit, porque en muchos hoteles, en casi todos, que no sean españoles, no hay cortina, no hay persianas, y entonces hay gente, casi siempre somos los españoles, que necesitamos dormir a oscuras porque hemos nacido con las persianas, que para mí es un invento maravilloso y no sé por qué no existe ningún país más que España. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace es un tejido opacante, lo llaman, María. Sí, tejido opacante que lo que hace es que impide que la luz entre, pero eso no te evita, o sea, los Foscurit, aunque Gancedo tiene 2 o 3 modelos que no están mal, porque se lo demandaban en los hoteles, que por un lado fuera Foscurit y por otro lado tuviera un poco de tejido de textil, ¿no? Y así se ahorraban la doble cortina. Pero suele ser un tejido horroroso, plastificado, negro o gris o con ese color blanquecino por un lado. Entonces, si por un casual tenéis un proyecto en el que queréis hacer oscuridad total, hay que poner un Foscurit, pero lo suyo sería que por lo menos cara a la vivienda tuviera una cortina, ¿vale? También hay stores de Foscurit, etcétera. Eso, en Gancedo también lo hay. Por un lado es Foscurit plasticorro, vamos a decirlo, y por otro lado sí que es tejido de textil, ¿no? Entonces te ahorras, yo nunca lo pondría para una casa, la verdad, para un proyecto de hogar. Esto sí que es muy demandado en Contract. A mí me lo decía Beatriz Gancedo por los hoteles. Dice, mira, se ahorran, nos hemos inventado esto porque se ahorran el lado de la cortina y rebajan presupuesto, ¿vale? Más muletón, por poder, sí, un hijo si quieres, ahí que coma ahí. Pero claro, a ver, sí, por poder se podría, o sea, el decir, meto el muletón y meto el Foscurit. Cuidado, porque el Foscurit es súper rígido. Igual le estás metiendo el muletón para que esté como mullido y luego le metes, por eso, luego le metes una lámina de plástico. De todas formas, en España no tenemos ese problema. En España, esto se hace mucho para hoteles europeos. En España no tenemos ese problema porque en casi todos los sitios hay persianas o contraventanas y Foscurit, y luego visillos. ¿Pero por qué? Porque vamos los españoles y no podemos dormir con luz. Pero en España lo del Foscurit a nivel hogar no es muy demandado porque en todos sitios, casi todos los sitios cerrados donde no hay persianas, o como mucho en edificios históricos como en el centro de Madrid hay contraventanas. Entonces al final por la noche todo el mundo, para hacer la estancia a oscuras, echa las persianas o las contraventanas. O sea, de todo el mundo he sabido el efecto español en verano, ¿no? Bajo las persianas para el calor y en invierno las subo, y en invierno las subo en cuanto se pone el sol para el frío, ¿vale? Por ir un poco rápido. Vale, lo que hemos visto para las tapicerías, tener en cuenta que las telas sean válidas, ¿vale? Que siempre tenga el simbolito de un sofá o de una butaca, que si es muy delicada por el Rapport, por el Martindale, perdón, no os va a funcionar para tapizar,
¿vale? El metraje. No sabéis la cantidad de metros de tela que se llevan los diferentes elementos que queréis tapizar. Eso os lo va a decir vuestro tapicero cuando tengáis un tapicero de confianza, o en cualquier tienda de tela te dicen un sofá entre 13 y 15 metros, una butaca 7,5, un no sé qué, pero vamos, que son muchos metros y que no podéis ser tacaños, ¿vale? Porque luego hay que tener en cuenta el rapport, hay que tener en cuenta los cases, hay que tener en cuenta los brazos, que a lo mejor una butaca todo vaya al, o sea, no puedes apañar muchas veces las telas. Si es una raya, todas tienen que ir en vertical. No puedes decir, bueno, y este trozo que me sobra lo pongo aquí y tal, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta mucho el metraje que vais a necesitar para tapizar, ¿vale? Galones y vivos, lo que os acabo de decir. No lo desechéis, aunque os parezca algo como antiguo o clásico. De verdad que os invito a ir a Gancedo o a cualquier tienda de pasamanería y ver ahora mismo las cosas que hay, que un remate, que unos madroños, que unas borlas, etcétera, etcétera. Tapizar en dos telas, cada vez de más tendencia. El que el frontal sea de una tela y, por ejemplo, la trasera de otra. Y podemos combinar lisos con estampados o falsos lisos con lisos, o dos telas de la misma colección en distintos tonos, o dos, si somos súper, yo que sé, atrevidos, en dos telas estampadas, ¿vale? Y también que si te cansas, pues hay veces que no hay que volver a tapizar todo el sofá, ¿no? Que el que tú digas un sofá por delante, todo en liso, y la trasera, que sí que se ve al entrar en la estancia o lo que sea, en unas rayas. Y en unos años me he cansado, no tengo que volver a tapizar todo el sofá, simplemente cambio estas rayas por unas flores, ¿vale? Tapizar a contratela, os lo he ido explicando, ¿no? El que si nosotros giramos la tela, esto nos va a venir bien siempre cuando son lisas, pero cuando tengan estampado, cuidado, habrá estampados que sí que podamos girar o decir, yo las rayas en vez de en vertical las quiero en horizontal, ¿vale? Y eso es decisión vuestra y a lo mejor os viene bien por el metraje, pero hay veces que no se te va a quedar la señora del Toile de You cabeza abajo. Entonces, aunque parece una tontería, hay veces que no te das cuenta y hay una pequeña parte del estampado, por ejemplo, en un damasco, que puedes decir, lo pongo a tela o a contratela, y ahora se me cae la hoja, ¿vale? O sea, las telas cuando se diseñan tienen un orden, a no ser que sean bichís o que sean lunares o que sean lisos, ¿vale? Bueno, el ancho de tela, doble ancho, para tapizar nos va a venir muy bien si encontramos telas de doble ancho, y si no tenéis que calcular, lo mismo que os he dicho con las cortinas, con un sofá. Si yo tengo un sofá de 2 metros, ¿vale? Y la tela es de 1,40, tener en cuenta que lo normal y lo lógico sea que nuestra costura esté en el medio, ¿vale? Entonces vamos a casi desechar 40 centímetros de cada paño, ¿vale? Porque si tengo 2 metros, lo normal en el respaldo, si es continuo, es que la costura vaya en el medio, y con una tela de 1,40 m no hago nada. Entonces casi se desecha 40 centímetros de cada paño porque la costura vaya en el medio, que es lo suyo, ¿vale? Te haces un cojín y ya, sí, pero si es un estampado no lo apañamos para el brazo. Entonces igual ya no va igual, ¿vale? Que luego salen estos memes pero es verdad que al final la gente hace estas cosas y dice, Dios mío, ¿no se ha dado cuenta que las rayas iban así y el brazo va al revés? ¿Vale? Cojines y almohadones, súper importante para mí aparte de las cortinas, o sea, te puede dar el carácter de un salón, de un dormitorio, de un no sé qué, los cojines y los almohadones, ¿vale? Lo que hemos dicho, por color intenso, porque tengan un galón, porque tengan un bordado, porque sean estampados, porque sean de repente un color antagónico a lo que nosotros hemos decidido, yo qué sé, que hemos pensado todo en verdes y de repente los almohadones son en morado. Bueno, yo hago estas locuras, pero que a veces funciona por texturas, ¿vale? Por estampados, ¿vale? Lo mismo que podemos meter el textil que hayamos metido y la pasamanería los tamaños de los cojines y los almohadones. Normalmente los cojines, lo que llamamos cojines, son para salones, zonas de estar, y normalmente son de 40 por 40 o como mucho 50 por 50. Yo no aconsejo que sean más grandes porque al final no terminan siendo cojines, terminan siendo casi almohadas en las que te recostas y te sobra cojín por todas partes, ¿vale? Los cuadrantes más de dormitorio sí que podemos combinarlos con estas medidas, y podemos además añadir cuadrantes, por ejemplo, si ponemos varias filas,
¿no? Que los de atrás sean incluso de 60 por 60 o de 80 por 80, por ejemplo, si no hay cabecero o si el cabecero es muy grande, ¿vale? Luego están las riñoneras, no tienen un tamaño estándar. Las que más hay son desde 30 por 45 y de aquí lo que a vosotros os dé la gana. Esos trocitos de tela que nos sobran muchas veces de tapizar, pues normalmente esas riñoneras que veis en los en los sofás y tal, a veces de tamaños imposibles, dices, ¿dónde ha salido esto? Son de los recortes que ha sobrado de esas telas, ¿no? Que dices, pues mira, hacemos una riñonera, no sé, yo ahora mismo tengo un proyecto en Vaqueira y hemos hecho unas riñoneras a escala gigante de 1 metro por 40, porque las camas eran muy grandes y me apetecía que en vez de haber 2, hubiera una muy grande, que es casi para dar palos, pero eso ya depende de vosotros, ¿vale? Pero son muy cómodas tanto en sofás como decorativamente o si se sientan a leer en la cama todos los clientes para las camas, ¿vale? Rulos, ¿sabéis lo que son? Cilindros, igual, sí, cilindros de mullidos, pero que en vez de ser cojines, al final no terminan cilindros y tienen la cara, o sea, como si fueran columnas tumbadas, para que os enteréis, ¿vale? Las riñoneras, cojines alargados, pequeñitos, el nombre viene de que te agarra los riñones. Mira, por ejemplo, esto. Esto, sí, no es el más bonito del mundo. Entonces, esto no tiene una medida estándar. Esto es de la medida que te los confeccionen, que tú te los inventes. No hay casi tampoco muchos. Los rellenos que haya proformados suelen ser eso, de 30 por 45. Pero tú, lo que te dé la gana. Lo que pasa que el relleno te lo van a tener que hacer a medida, ¿sabes? O sea, normalmente, claro, si tú te inventas una funda a la medida que a ti te dé la gana, no vas a IKEA o a Basols o al Corte Inglés y tienen una medida de esa medida, o sea, un relleno. 30 por, eso es una almohada, casi, ¿no? Un poquito más, ¿no? 40 por 75. Sí. Bueno, a ver, que luego se pueden hacer estos apaños de lo que sea, que hay rellenos de almohada de eso, o cojo y le meto la tijera, pero que igual que os he dicho, 40 por 40, 50 por 50, 60 por 60, 80 por 80, de estos hay rellenos ya proformados en IKEA, que no te los tienes que comprar en Ganzo, de que sean hiper caros, pues de las riñoneras, según tú hagas la medida, te lo tienen que hacer en el propio sitio de confección, el relleno, ¿vale? ¿Y qué más tenía por ahí, María? Galletas. Galletas se llaman a los cojines, profesionalmente se llaman los cojines para los asientos de las sillas. ¿Vale? Esto que dice la gente, el cojincito de la silla. Esto se llama galleta, o cuadrada o redonda. A estos cojincitos con lacitos o a veces con velcro o a veces con automático, a eso profesionalmente lo llamamos galletas. O sea, voy a confeccionar unas galletas para estas sillas de exterior o para estas sillas de comedor para que sean más mullidas o lo que sea, ¿vale? Y eso se llama galletas. Y lo mismo lo podemos confeccionar con las telas que nos dé la gana, las hay ya proformadas en tiendas, las podemos encontrar estandarizadas o nosotros podemos decidir que el remate de la cortina tiene la misma tela que las galletas. O que las galletas hacemos, si hay 6 sillas, 3 en una tela estampada y 3 en no sé qué. O que las galletas de las banquetas de la cocina son de bichí rojo, ¿vale? Dale. No, que seguimos. Textil hogar, lo que os había dicho, para mí es súper importante también el textil en los dormitorios. Aparte de las sábanas, que en un buen proyecto de interiorismo y de decoración deberíamos elegirnos los profesionales o por lo menos saber a qué nos enfrentamos de lo que tiene el propietario, ¿vale? Porque una mala sábana te puede tirar abajo todo tu proyecto maravilloso de un dormitorio. Aparte de las sábanas, que también las podemos elegir en las tiendas de sábanas maravillosas que hay, podemos confeccionar las colchas, los braids y, como hemos dicho, los almohadones y los cuadrantes. En cuanto a la cocina o al comedor, lo mismo. Podríamos llegar hasta con poder elegir confeccionar ese mantel de lino maravilloso con un remate en un bordón, no sé, negro, me lo estoy inventando, porque la cortina tiene el mismo bordón negro de terciopelo. O de repente que el verde del mantel encaje con el verde de los cojines que hemos puesto en el salón, ¿vale? Caminos de mesa individuales, ¿sabéis lo que es, no?
faldas, camillas. Pensaréis otra vez, de abuelo, pues no. A lo mejor una mesa un poco desahuciada, un poco antigua de comedor, simplemente la vestimos con unas faldas beises de loneta hasta abajo y luego le ponemos el mantel maravilloso. Y esa mesa, o incluso por falta de presupuesto, más económica o más cutre, voy a decir, con perdón de la palabra, y que no nos da el presupuesto, a lo mejor le damos el cambio porque simplemente le hacemos unas faldas maravillosas de un lino como este que hemos tocado antes, con una caída maravillosa y abajo un remate en terciopelo, el lino en terciopelo gris y el remate en terciopelo negro, y luego ya sobre eso se pone nuestro mantel o lo que sea, o simplemente eso luego lo decoramos con unos candelabros, con unos bodegones de unas tinajas o lo que sea, y hemos salvado el proyecto con el textil, ¿vale? Por último, papel pintado. Lo meto yo también, para mí es parte del textil, ¿no? Porque incluso muchas veces ya los papeles pintados tienen este acabado un poco de textura de textil. Por deciros algo, casi siempre los rollos son de 10 metros, ¿vale? Por medio metro de ancho. Esto es normalmente lo que tienen los rollos de papel pintado, para que sepáis también lo que hay que calcular. Esto os lo calcula el pintor, ¿eh? O sea, si es un pintor bueno, te mide la pared y te dice, vamos a necesitar 8 rollos, vamos a necesitar 10. Mi consejo es que siempre pidáis un rollo más. Hay veces que te lo dice el pintor. Voy a necesitar 2 rollos, pide 11, ¿vale? ¿Por qué? Voy a necesitar 10 rollos, pide 11. 10 rollos, pide 11, ¿no? A veces se lo dice él. ¿Por qué? Porque muchas veces estos rollos, como pasa también con las telas, los tienes que encargar. Hay veces que encargas unas telas, yo encargo unas telas para este proyecto, y bueno, para uno en Santander, y tardan 20 días porque las tienen que fabricar. O sea, van a fabricar los metrajes, como es mucho metro, me los van a fabricar exclusivamente para mi pedido. ¿Qué pasa? Que cambia la tintada. O sea, aunque sea un RAL, aunque sea un Pantone exacto, la máquina ese día está un poco más vieja o le echa un poquito más de agua o lo que sea y cambia la tintada. Entonces, en una tela igual no se nota tanto, pero en un papel pintado que va aquí casado, entonces siempre mejor es que os paséis y que os quedéis con un rollo que, si no lo habéis desempaquetado, incluso se puede devolver, a que te quedes con un rollo de menos y de repente digas, uy, nos falta un rollo, y te digan, uy, pues tarda 20 días porque lo tenemos que fabricar. Te puedo asegurar que la tintada, aunque sea el mismo RAL, no va a ser igual, sobre todo cuando está con esto, ¿vale? Entonces, mi consejo es que pidáis siempre un rollo de más, aparte de lo que te haya dicho el pintor, porque si hay, y luego también ese rollo, para el cliente está muy bien dejárselo, ¿sabes? Y decir, oye, pues si algún día, yo que sé, pasas con un radiador y tal, pues hombre, no es lo normal, pero haces un parchecito o cambias todo el paño y tal, ¿vale? Rapport, igual que en las telas, lo tenemos que tener en cuenta también para los cases, ¿vale? Te lo va a poner igual. Si tiene medio metro de ancho, igual te dice que el rapport cambia cada 15 centímetros, ¿vale? Colores por rollo, lo que os acabo de contar. Hay algunos que son autoadhesivos, ¿vale? Ya, o sea, que ya no necesitas ni encolar la pared y tal, y que es casi como, pues eso, como un Iron Fist, que son muy cómodos. Y luego los vinílicos, que sirven, yo siempre digo, para zonas húmedas, pero no en contacto con el agua, ¿vale? Siempre te venden muchas veces que los vinílicos te sirven para un baño. Sí, te sirven para un baño que es una estancia húmeda, pero yo nunca los pondría en donde pueda haber contacto con agua, ni en una ducha, ni en el peto. A lo mejor si es, eso ya el programa de necesidades, si es un aseo de cortesía en el que van a ir un invitado cada cierto tiempo a lavarse las manos, pues sí que puedes poner en ese peto un papel pintado, pero si es un aseo de un baño de niños en el que se van a estar duchando, lavando los dientes, no sé qué, no sé cuántos, peleándose, nunca pondría un vinílico, lo pondría mejor en la pared de enfrente o en una que no tenga contacto directo con el agua. Aún así, que sepáis que el grado de cómo aguanta la humedad va de 1 a 3 gotas, ¿vale? Una gotita o 2 gotitas o 3 gotitas se supone es el que aguanta más la humedad. Aún así, mi consejo es que nunca esté en contacto con el agua. O sea, esto de, como he comprado una de 3 gotas, lo puedo poner dentro de una ducha. Pues no, ¿vale? Tiene que ser un material aislante e hidrófugo, ¿vale? Y bueno, os he traído un poco, por eso,
un resumito para que veamos cómo puede cambiar en realidad estos son todo imágenes de proyectos míos para estilismo. O sea, lo he traído a posta para que veáis que así no estaba el dormitorio. Pasa que esta es como la portada. Desempeñan un papel fundamental en el estilismo de decoración, ya que tiene el poder de transformar un espacio y agregarle personalidad. Los textiles no solo brindan comodidad y calidez, sino que también pueden cambiar la apariencia y la atmósfera de una habitación. Por ejemplo, aquí teníamos la habitación prácticamente simplemente con el cabecero que sí que era tapizado, llevé todos los textiles, incluso llevé este cuadro pensando en los textiles, ¿vale? O puede ser al revés, el huevo y la gallina, que hayáis elegido este cuadro para proponérselo a vuestro cliente y arrastréis esos colores un poco a los del textil. Dale, ¿vale? Que los textiles los podemos incorporar en infinidad de cosas, como os he dicho, pantallas de lámparas, almohadones, riñonera, ¿vale? Almohadones, cojines, mantas, tartán, ¿vale? Ya tenemos aquí todo. Un adamascado un poco en varios colores, terciopelos, bucle, mira, este no lo he dicho y también es una forma de tejer, la de bucle. Sí, ¿vale? Que podemos arrastrar los colores, en el caso de las obras de arte, del exterior, una casa mediterránea en el que se ve el mar, arrastrar esos colores dentro, una casa de campo en el que se ve mucho el verde, arrastrar esos verdes, y en otoño de repente cambiar 4 o 5 cojines por ocres y amarillos, ¿vale? O sea que es que nos dan personalidad. Dale. Lo que cambia una cama vestida a una cama sin vestir, ¿no? Aquí no con mucho, simplemente la base que decíamos, esas sábanas o ese edredón nórdico, pero con unas colchas, en este caso forradas, ¿no? De terciopelo y aquí con una tela estampada en el que simplemente por darle la vuelta y esta especie de ribete, ¿no? Del mismo color ya nos da todo el carácter y simplemente un cojín. O al contrario, el hacer varias... A mí no me asusta combinar estampados diferentes. Gente que le asusta. Eso depende de cada uno de vosotros y también de vuestro cliente. Pero fijaos, uno más étnico, otro aquí más como adamascado y de amebas y de no sé qué, 2 tartanes y uno liso. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 estampados diferentes más el liso. A mí no me asusta. Hay veces que sí, eso va a ir en vuestro carácter como interioristas o en el carácter del cliente que igual dice, madre mía, qué locura. Lo mismo, pues aquí uno, todos geométricos, uno otro y rayas, ¿no? A mí no me asusta, pero bueno, para que veáis cómo cambia un poco simplemente por añadir textiles. El banquito también tapizado, las cortinas, lo que os digo, de repente con una franja distinta para una cortina que a priori es lisa, meterle una franja pues de un galón o de un ribete o de lo que sea, ¿vale? Y hay un falso liso, sí, una espiguilla. A esto lo suelen llamar, a mí me encanta, cubre canapé o también lo llaman en algunos sitios volante, ¿vale? Porque antes los originales tenían como volantitos, yo creo que se ha quedado ese nombre. Es maravilloso tenerlo en cuenta para que no se vean estos canapés horrorosos que a casi todo el mundo proponemos, abatibles, de almacenamiento y tal, ¿no? Entonces, muchas veces el volante o el cubre canapé te evita eso y también le puedes dar carácter. En este caso es un falso liso, pero ¿por qué no haber puesto uno en azul? Yo que sé, Klein o lo que sea, ¿vale? Bueno, para que veáis tapizados, en 2 tapizados diferentes, como os decía, una tela más de fibra, que a priori no es una tela muy arropante, muy confortable, pero bueno, que aquí le da como el tapizar en 2 telas, ¿no? Que aquí le da como toda la gracia de que parece algo como medio desahuciado y de repente una tela más tropical y no sé qué, y combinarlo con colores, ¿vale? Alfombras, también las metemos dentro del mundo del textil, pasa que ya no me da ni vida ni la... ¿Vale? Bueno, la misma de antes, pero fijaos, pero pásame la de anterior. Todo lisos y de repente el punch de 2 estampados, ¿no? Que esto es lo que os decía un poco, a lo mejor para ahorrar costes. Pues a lo mejor estas telas pueden ser de Julián López, de Ribes y Casals o de Tejidos Paredes,
¿vale? Que son unos linos tal, y de repente necesito unos estampados para darle el punch, y ahí sí que me voy a Pepe Peñalver y cojo estos geométricos que sí, que estos me van a costar a 30 euros y este me va a costar 80, pero igual me merece la pena gastarme 80 euros porque con esto ya me hago 2 cojines en esto y que le dé el carácter a unos textiles y los otros que sean más económicos porque son más sencillos, ¿vale? Y por último, ¿vale? Para que veáis simplemente con textiles, y eso que esto es un proyecto bastante sobrio, cómo cambia el vestir. Hay veces que puede ser simplemente el punch. Hemos hecho lo mismo, arrastrado el color de las obras gráficas a los cojines, bastante sobrio, pero fijaos la cantidad también de capas que tiene la funda nórdica, el plate, o sea, la colcha, el plate, el banquito también tapizado, otra mantita, etcétera, ¿vale? Y yo creo que ya Sañonar lo he hecho fenomenal. Preguntas. De las preguntas, yo creo que deben quedar pocas. No sé si alguna, a ver si alguna pregunta de las que tenemos online, porque aquí en Sala mientras las buscas, voy a por un vasito de agua. Te lo he traído aquí, lo tienes aquí. Ay, Dios mío, pensaba que era tuyo. Te lo he puesto aquí, no para ti. Pues hubiera bebido antes. A ver, hay una pregunta que yo creo que es interesante para ti. ¿De qué técnicas existen para mezclar patrones y colores textiles sin que sature el espacio? O sea, mezclar lo que acabas de decir, yo creo que se acaba de... A ver, yo, texturas, para colores. ir muchas veces en contra de la teoría del color, que yo siempre, los que sois exalumnos míos lo sabéis, que aquí en Insenia damos teoría del color y tal, y decimos y luego llego yo y digo, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Sí. Va a depender de tu gusto como interiorista, de tu atrevimiento, de tu creatividad, y va a depender de lo que aguante el cliente. Entonces, siempre pongo el ejemplo. A mí de pequeña nosotros nos decían rosa y rojo, puñetazo en el ojo. Y en la teoría del color, el naranja y el rosa no se tienen por qué mezclar. Y luego yo llego y digo, pues sí, ¿por qué no? De repente es tendencia y ¿por qué no voy a poner unas cortinas naranja con un ribete fucsia? O voy a poner un mantel fucsia con unas sillas tapizadas en naranja. A lo mejor mi marca, mi creatividad como interiorista, como decorador, reside en que me atrevo a hacer estas cosas. Y sobre todo, mi cliente me lo aguanta. ¿No? Porque si es un cliente clásico, pues te va a decir, madre mía, me va a dar un ictus con esto. Pero si es un cliente o es un proyecto más ecléctico o es un proyecto más arriesgado de contract, no sé, es que eso va a depender. Bueno, dosificarlo, saber dónde llevar ese punto fuerte. Claro, a lo mejor llevas rosa es algo excesivo, pero luego, eso es, luego pones un cojín, yo que sé, un sofá rosa fucsia y de repente pones un cojín rosa palo o ahora nude, que en teoría es un color tranquilo, ¿no? Otra pregunta por aquí, ¿existen tejidos sostenibles que estén ganando popularidad en la decoración? Bueno, yo creo que habla de los tejidos naturales, ¿no? Los naturales y los reciclados, está claro. Pero sí, ahora hay infinidad de tejidos que son reciclados, o sea, que son artificiales, que son reciclados de botellas de agua, de no sé qué, ya cada uno. Los PET, por ejemplo, ¿no? Que son reciclados de botellas, tal, que está muy bien, además, tiene unas texturas fantásticas. Pero siempre o naturales o artificiales, o sea, o los reciclados siempre van a ser tejidos artificiales. Y otra pregunta por aquí, nos dicen, es ¿cómo puedo evitar que se decoloren los tejidos con el tiempo? Con unas persianas. Con forros de lo que hemos dicho de las cortinas. Bueno, algo que no os he dicho, los tejidos de exterior, los que llaman en los textiles, en algunas marcas hay textiles outdoor que te los venden como textiles. Y sí que es verdad que aguantan muchísimo más que los tejidos, pero no son inmortales. O sea, son tejidos outdoor para que tengas cuidado, o sea, para que aguanten más los rayos UVA, o sean medio impermeables si les cae un poco de agua de la piscina o si un día llueve poco, pero yo no los dejaría, por ejemplo, todo el año en la calle, ni me sentaría horas con el bañador mojado, o sea, al final terminan por calar y terminan por decolorarse, ¿vale? Bueno, volvemos un poco a lo que les comentaba al principio, cuando vayamos a una tienda de decoración, decir para qué lo vamos a hacer, claro, cuál va a ser el uso, ¿no? Y si es adecuado. Sí, pero que hasta los que te venden outdoor, porque sean outdoor, o sea, yo he puesto los más caros del mercado, los que son para velas de barco, que así nacieron los tejidos outdoor, y al final,
bueno, se lo advertí a la clienta y dijo, bueno, yo prefiero cambiarlos, bueno, tenía pasta, yo prefiero cambiarlos cada 3 años y olvidarme de ellos. Y efectivamente a los 3 años, me acuerdo que eran unas rayas blancas y amarillas y a los 3 años estaban decoloradas por mucho de barco que fueran y tal. Bueno, porque ya los había dejado ahí los 3 años a la intemperie, invierno, verano, se tumbaban los niños mojados. Entonces, que los que nos venden outdoor 100% y no se van a deteriorar, se deterioran si haces, o sea, si no los cuidas un poco también. Pero es cierto que en determinados países, como es el caso, por ejemplo, de España, es que tenemos un sol, sobre todo en verano, que es que devora todo un clima súper extremo. En Madrid, por ejemplo, un sol en verano que lo devora todo y luego 3 grados o una nevada Filomena en invierno. Entonces, claro, es que dices, ¿dónde me quedo con el outdoor, sabes? O sea, en que no se lo coma el sol o en que no traspase la nieve. Entonces, claro, o sea, que los outdoor son outdoor, pero que hay que medio cuidarlos, ¿vale? O sea, que de eso de tenerlos todo el año a la intemperie o de repente regarlos, pues no, ¿sabes? Se van a deteriorar, ¿vale? Muy bien. Sí, claro. Bueno, casi, o sea, todos los outdoors son artificiales. O sea, es que es inviable, es que es lo que hemos dicho, es que si tú un lino lo estás todo el rato mojando, te van a coger, o un algodón, o directamente se va a hacer un agujero en el lino, ¿sabes? O sea, si tú está el sol todo un mes de julio, un cojín de lino, al final te sientes y el último día hace... O sea, siempre son artificiales. ¿Vale? Muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Me encanta. Ir a las tiendas de textiles, a las que sea, llegáis, os presentáis. Soy Pepito Pérez, estoy estudiando interiorismo, decoración, quería ver un poco. O sea, es como para mí, como es como para el que le gusta el dulce ir a una pastelería y no saber dónde mirar. Bueno, pero que son agradables. Y si vais de la escuela, a nosotros nos tratan muy bien. O sea, si decís que sois estudiantes de aquí o lo que sea, os van a... Hombre, un sábado por la mañana no, porque está aquello a tope, un viernes por la tarde. Pero un día entre semana o una tarde estas a primera hora que están medio aburridos, vamos, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Cristina. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros online y nos vemos en 2 semanas.